Mido 1,77 m, piel blanca, piernas largas y bonita. ¿Que no encajo contigo? Ridículo, se me declaró apoyando un pie en la silla, pero yo, concentrado en la pintura, la rechacé directamente. Justo ahora, estaba apurado yendo a la cita a ciegas que mi madre me había arreglado, pero cuando abrí los ojos de nuevo, resultó que estaba tirado en la cancha del Instituto Vinchen. Hyang-jin, por fin has despertado. Acabo de asustarme muchísimo, si no te hubieras despertado, ya habría llamado a una ambulancia. Hermano, ¿estás bien? Un chico de pelo corto, con un balón de fútbol, se acercó a mí con una profunda disculpa en el rostro. ¿Cómo chutas así? ¿No tienes ojos? Hyang-jun, sin miedo alguno, le gritó furioso al chico que le sacaba una cabeza. El chico del pelo corto se inclinó un poco, con una disculpa aún más sincera, de verdad, lo siento mucho. Con cada vez más curiosos alrededor, me levanté lentamente del suelo, negué con la cabeza al chico del pelo corto, indicando que estaba bien, y me fui llamando a Hyang-jun. Como acababan de terminar las clases, muchos compañeros estaban en el pasillo bromeando y alborotando, con un ruido constante. Pero cuando dos chicas altas salieron del aula, el pasillo ruidoso se quedó en silencio de repente. Las miradas de muchos chicos se posaron en una chica llamada Suyuan. Era la luz de luna en el corazón de los chicos, la enemiga pública de las chicas. En ese momento, una chica de pelo largo salió corriendo de las escaleras. Les cuento. Acabo de ver que a Hyang-jin le dio una pelota, pero parece que no le pasó nada. ¡Qué lástima! Justo quería ir a ayudarlo. Suyuan, que estaba cerca, al oírlo, soltó un suspiro casi imperceptible de alivio. Miró a Liu Yao a su lado y dijo, Yao, no puedo acompañarte al baño. En el aula 5 del tercer año. En la última fila junto a la ventana, estaba sentado allí hojeando los libros. En mi vida anterior, aunque saqué 287 puntos. Lamentablemente me lastraron las notas culturales y no pude entrar en la academia de arte más prestigiosa del país que deseaba. Sonó el timbre de clase. Y el aula ruidosa se fue calmando. Pero esa calma no duró ni unos segundos, rota por una chica que irrumpió en la clase. Al ver a esta chica alta y guapa, los chicos mostraron un 70% de sorpresa y un 30% de envidia. En cuanto a las chicas de la clase, mostraron hostilidad. Suyuan ignoró las miradas de todos, corrió hacia mí en pequeños pasos. Y puso una bolsa de plástico en mi mesa. Mirándola a sus hermosos ojos, pregunté desconcertado. ¿Qué es esto? ¿Por qué me lo das? Sus ojos evitaron los míos. Señalando la bolsa que tenía en la mano, medicamento para deshinchar. Dicho esto, se giró para irse, sin darme oportunidad de rechazarlo. Y era cierto, nunca aceptaba nada de ninguna chica. Entonces la llamé rápidamente. Suyuan, al oírlo, se detuvo, pensando que seguro quería devolverle el medicamento, y pensó para sí. Ojalá hubiera salido corriendo. Suyuan, ¿cómo puedes ser tan torpe en el momento clave? Al siguiente segundo, agité la bolsa de plástico en mi mano y dije, gracias. La felicidad llegó tan de repente que Suyuan se quedó atónita un momento, y al reaccionar, esbozó una sonrisa. Tan radiante como una rosa al atardecer. Significaba esto que su distancia con Hyang-jin ¿se había acortado un paso más? Compañera, ¿no eres de nuestra clase? Profesor, solo vine a pedir algo prestado a un compañero, me voy enseguida. Suyuan se dirigió contenta hacia su propia clase. Pasados 45 minutos, después de clase, me levanté y fui al taller de arte del instituto. Los estudiantes de arte, en las dos últimas clases de la mañana y la tarde, tienen que estar en el taller. 10 minutos después, entró la profesora de arte Lu Xiao. Y comenzó a asignar tareas de bocetos. De vez en cuando, daba algunos consejos a los alumnos. Pero cuando Lu Xiao se acercó a Hyang-jin, se quedó completamente atónita. La mayoría de los estudiantes aún no habían terminado el primer boceto. Pero Hyang-jin ya había completado 2, y además la sensación visual era perfecta. Aunque sabía que Hyang-jin tenía un gran talento en arte, ¿esto no era demasiado increíble? Era como un monstruo. Viendo la expresión de shock de Lu Xiao, me inventé una excusa, profesora Lu. Estos 2 bocetos ya los había dibujado antes. Al oírlo, Lu Xiao se sintió un poco más tranquila, pero aún así se impactó por el talento artístico que había mostrado. Al caer la noche, como estudiante externo y de arte, podía solicitar no asistir al estudio nocturno. Era más eficiente estudiar en casa que en el aula, donde la gente me miraba como a un mono. Al llegar a casa, abrí la cremallera de mi mochila para sacar el cuaderno de ejercicios, pero primero toqué la bolsa de plástico. Así que saqué el medicamento de dentro y me rocié un poco en la frente. Una sensación refrescante se extendió desde la esquina de la frente. Una mañana, Suyuan deambulaba de un lado a otro, frente a la tienda de la entrada del instituto, mirando de vez en cuando hacia lo lejos. De repente, sacó un espejito del bolsillo, se arregló ligeramente el cabello brillante y se apresuró hacia la puerta del instituto. Hyang-jin, qué casualidad, justo al llegar a la escuela te encuentro. Suyuan fingió una expresión de sorpresa y apareció frente a mí, saludándome. Miré a Suyuan que apareció de repente y su pecho que se elevaba ligeramente por haber corrido. Asentí ligeramente con la cabeza. Antes, él ya había intentado provocar algunos encuentros con Hyang-jin,
Pero el efecto no era bueno, él simplemente no le prestaba atención. Pero ayer Jiang Jin aceptó el medicamento antiinflamatorio que le dio, eso le devolvió la confianza. Viendo a Jiang Jin, que parecía distante con los desconocidos, Su Yuan no se rindió y tomó la iniciativa de preguntar. ¿Cómo está tu frente ahora? Al oírlo, disminuí el paso y miré a Su Yuan a mi lado. Agradecí, gracias al medicamento antiinflamatorio que me diste, está mucho mejor. ¿De verdad? Los brillantes ojos almendrados de Su Yuan se abrieron un poco, claramente no esperaba que él usara el medicamento que le dio. ¡Qué bien! Jiang Jin, llegaste tan temprano. Seguro que no desayunaste, justo compré demasiado, toma esta tarta de fresa. No, gracias, ya desayuné en casa. No importa. Guárdala para el recreo. Diciendo esto, ella directamente metió la tarta de fresa en mi mano. Me voy a clase, adiós. Diciendo esto, corrió hacia el edificio de clases sin mirar atrás. Su Yuan llegó al aula. Con las comisuras de los ojos ligeramente levantadas, miró por la ventana distraída. Ayer fue el medicamento antiinflamatorio. Hoy es la tarta. Así, la conexión entre ella y Jiang Jin solo se hará más profunda. Los chicos de la clase de vez en cuando le echaban un vistazo furtivo. Pero descubrieron que la flor del campus Su hoy parecía más bonita que de costumbre. Después de 2 clases, llegó el recreo largo. Todos los estudiantes fueron al patio a correr como de costumbre. 5 minutos después, terminaron de correr. Estoy agotada. Jiang Jin, vamos. Xiao Bao, ¿no compras agua? Invito yo. Detrás, Su Yuan, cogida del brazo de Liu Yao. También la siguió, y juntas fueron a la tiendecita. Jiang Jin, ¿qué quieres beber? Dame una lata de cola. De acuerdo, tomé la lata de cola que Jiang Jun me compró. Apoyado en la pared junto a la entrada de la tiendecita, abrí la lata con una mano y empecé a beber. Dentro de la tiendecita. Su Yuan parecía estar eligiendo helado en la nevera, pero su mirada siempre estaba en Jiang Jin afuera. Con solo mirar basta, ¿vas a comer helado o no? Al ver a Su Yuan distraída, Liu Yao la apuró. Su Yuan volvió en sí. Este sabor. Lo probé ayer, está muy bueno. Diciendo esto, sacó del bolsillo un billete de 10 yuanes, junto con el helado, se lo entregó a Liu Yao. Hoy invito yo, ¿podrías ir a pagar? Menos mal que tienes un poco de conciencia. Aceptaré a regañadientes. Liu Yao resopló suavemente, tomó el helado y fue hacia la caja. Luego, Su Yuan sacó rápidamente su teléfono del bolsillo, abrió la cámara y apuntó hacia afuera a Jiang Jin. Lista para tomarle una foto guapa. Pero justo en el momento en que presionó el botón de la foto, yo miré hacia ella. El cerebro de Su Yuan se quedó en blanco instantáneamente. El teléfono seguía apuntando a Jiang Jin. ¿Por qué me mira todavía? En teoría, ¿no debería mostrar nerviosismo o pánico? Normalmente. No me gusta que me tomen fotos a escondidas, pero no sé por qué, al ver que la que me fotografiaba era Su Yuan. En mi interior sentí un pequeño cosquilleo de alegría. Su Yuan todavía pensaba cómo manejar esta situación incómoda cuando descubrió que Jiang Jin se acercaba a ella. Nerviosa, guardó el teléfono en el bolsillo, fingiendo que no había pasado nada. Al ver el nerviosismo en su rostro, sonreí para mis adentros. Así está mejor. ¿Qué estabas haciendo? Me acerqué a Su Yuan, sabiendo la respuesta. ¿Yo? Bueno, parece que me entró arena en el ojo, así que miré el teléfono. Su Yuan no sabía si eso sonaba bien, las manos le sudaban de la ansiedad. Ah, vaya. Pensé que me estabas tomando fotos a escondidas. Al oírlo, Su Yuan se sonrojó ligeramente en su piel clara. Bajó la cabeza un poco culpable. ¿Cómo podría ser? Sabía que mentía. Esos pequeños nervios no engañan a nadie, pero no lo señalé, solo pasé a su lado. Y fui con Jiang Jun. Su Yuan miró mi espalda mientras me alejaba, soltó un gran suspiro de alivio. Luego sacó rápidamente el teléfono del bolsillo, lo examinó con atención y murmuró. ¡Qué guapo, Clase 8 de tercer año, Liu Yao con aspecto despreocupado. Mientras comía una ensalada de verduras y miraba el teléfono, de repente pareció ver algo. Con el codo empujó a Su Yuan, que estaba a su lado. Xiao Yuan, échale un vistazo al muro de confesiones en Kusong. Otra vez han colgado a Jiang Jin. Al oír eso, Su Yuan se sobresaltó al instante. Se acercó a Liu Yao. Era la captura de pantalla de una conversación, con Jiang Jin sentado comiendo en la cafetería. Debajo, varios comentarios. Jiang Jin realmente sabe cómo llamar la atención. No, tengo que apresurarme. O algún día una chica mala acabará llevándoselo. 5 minutos después. Su Yuan estaba jadeando en la entrada de la cafetería. Su llegada atrajo muchas miradas. Pero al momento siguiente, su delicado rostro en forma de semilla de melón mostró una expresión de decepción, porque la figura de Jiang Jin ya había desaparecido. En el pasillo, Su Yuan caminaba distraída. De repente, un pum, chocó accidentalmente con alguien. Al reconocer el rostro del otro, se quedó atónita, y su expresión pasó de la decepción a la sorpresa. Susurró, Jiang Jin, aunque en ese momento mi rostro no mostraba ninguna emoción. Interiormente no pude evitar quejarme. ¿Cómo puede ser tan tonta? Subir las escaleras sin mirar por dónde va. Entonces, Su Yuan de repente extendió ambas manos para examinar mi pecho. Preguntando con preocupación,
¿Te lastimaste con el golpe? ¿Estás bien? No, no. Vaya, también te pones nerviosa. No sabía que eras tan linda. Al oír la palabra linda, sentí una rareza poco común. Para cambiar de tema, le devolví la pregunta que ella acababa de hacer. ¿Y tú? ¿Estás bien? Justo cuando Suyuan iba a decir que estaba bien, pareció recordar algo y cambió de opinión. Se giró y dijo, sí, me pasó algo. En realidad, solo había sido cortés. Para disimular mi nerviosismo, pero no esperaba que realmente tuviera algo. No debería ser así. Viendo mi mirada de confusión, Suyuan levantó su mano izquierda, suave y delicada, y se frotó la frente, con los ojos llenos de lástima y dijo. Me duele un poco la frente. Iba a hablar, pero ella se adelantó. Es broma, estoy bien. Al siguiente segundo, la risa clara de Suyuan sonó a mi lado. Volví en mí y dije fríamente, qué aburrido. Luego me di la vuelta y bajé las escaleras. Cuando mi espalda desapareció, Suyuan soltó una risita. Y luego, alegre, subió hacia su aula. En la biblioteca del campus, estaba sentado en un rincón apartado. Mirando la tarta de fresa que tenía en la mano, que parecía deliciosa, en mi mente apareció involuntariamente ese rostro de semilla de melón tan cercano. Justo cuando Suyuan se acercó, mi corazón se aceleró inexplicablemente, una experiencia que nunca había tenido antes. Negué con la cabeza, dejando de pensar. Tomé una cucharada de la tarta de fresa y la llevé a mi boca. Lo primero que sentí fue dulzura, muy, muy dulce. Por la noche, cuando llegué a casa, recibí el cálido saludo de mi madre, Xiaojin. ¿La comida de la escuela es tan mala? Se te ve la cara más delgada, y esta mañana cuando saliste aún estaba redondita. Anda, te hice unas manitas de cerdo estofadas. Mamá, ¿estás segura de que lo hiciste tú? ¿No será que lo compraste por ahí? ¿Ya te diste cuenta? Mamá quería hacerlo ella misma. Pero la receta de las manitas de cerdo estofadas es demasiado complicada. Tras responder rápidamente y cenar, corrí a mi estudio de pintura. Tras echar un vistazo a este estudio que guardaba mi juventud, me senté frente al caballete. Poco después, el sonido de raspado llenó el silencio del estudio. 10 minutos más tarde, un leve rubor cruzó mi rostro pálido. En el papel frente a mí, había una chica de figura esbelta. Respiré hondo. Negué con la cabeza, y luego, apresuradamente, guardé el dibujo en un cajón y salí del estudio. A la mañana siguiente, a las 6, llegué a la escuela como de costumbre. ¡Qué casualidad! En la entrada de la escuela me encontré de nuevo con Suyuan. Hoy seguía llevando el uniforme azul, igual de bonita. ¡Qué coincidencia! Nos vemos otra vez. La miré de reojo. Y luego retiré la mirada rápidamente. Asentí ligeramente, como un saludo. Cerca del edificio de clases, Suyuan sacó una bonita botella blanca de su mochila. Hoy traje un yogur extra sin querer. Toma, te invito este, dijo, y me lo puso directamente en la mano. Luego, con los ojos arqueados, dijo. Adiós, y se giró corriendo hacia el edificio. Cuando reaccioné, su figura ya había desaparecido. Esbocé una sonrisa, y de buen humor, me dirigí a las escaleras de la derecha. Ayer me regaló una tarta, hoy un yogur. ¿Qué malas intenciones tendrá? Tan pronto como Jiang-Jin se sentó en la clase 5 del tercer año, Qianjun llegó corriendo con urgencia. Jiang-Jin, ¿has visto el muro de confesiones de Cuckoo? Empujó la silla hacia atrás y se sentó a su lado, con una expresión emocionada. Nunca miro el muro de confesiones de Cuckoo, y mucho menos el muro de confesiones. Ni siquiera entro a Cuckoo con frecuencia. Después de todo, cada día llegan un montón de mensajes de amigos con ese molesto sonido. Qué lástima. Te cuento, ayer ocurrió algo importante. ¿Quieres oírlo? Qianjun dijo intencionalmente para intrigarlo. Si no quieres, no importa. Todavía tengo que memorizar vocabulario, respondí directamente, sin mostrar interés por su juego. Está bien, te lo digo. Zhou Bowen, el que te golpeó la cara con el balón antes. Ayer, Suyuan tomó unas tijeras y entró en la clase 1 del tercer año para ajustar cuentas con ese tipo. Se dice que casi apuñala a Zhou Bowen, pero al final lo dejó en paz y descargó su furia contra su balón de fútbol. ¿En serio? Qué lástima, un balón de fútbol tan bueno. Así, lo pincharon. Aunque el rumor era exagerado, en su interior sintió una alegría inexplicable. En la clase 8 del tercer año, Xiao Yao. ¿Quieres ir al baño? Te acompaño. ¿Yo? No quiero. Liu Yao negó con la cabeza, pero Suyuan actuó como si no hubiera oído. Se levantó y se dispuso a salir. No, tú quieres. Al ver el rostro bonito de Suyuan que no podía ocultar sus pensamientos, Liu Yao se sintió impotente. Sí, sí. ¿Quiere? Suyuan sonrió, tomó su brazo y salieron del aula. Suyuan caminó rápido todo el camino, hasta que pasó por la puerta de la clase 5 del tercer año, donde su velocidad disminuyó drásticamente. Liu Yao miró la sonrisa sin sentido de su amiga y negó ligeramente con la cabeza, pensando, cerebro enamorado. ¡Ay! ¿Qué hace ese chico de pelo amarillo bloqueando el camino? Suyuan frunció los labios con descontento, porque Jiang-Jin estaba bloqueado por un chico de pelo amarillo. En el aula, giré la cabeza y miré hacia el pasillo, justo cuando mis ojos se encontraron con los claros de Suyuan.
Enseguida, ella retiró la mirada con cierto titubeo, mostrando algo de nerviosismo. Miré a Qianjun a mi lado y dije con tono tranquilo, ¿no decías que ibas al baño? Vamos, ¿qué pasa? Hace un momento dijiste que no. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Su Yuan, nerviosa fuera del aula, pensó, ¿por qué tengo que ponerme tensa? Solo paso por aquí camino al baño. Pero cuando volvió a mirar hacia el aula, se quedó paralizada. No, ¿cómo es que Qianjin salió? Sin embargo, él la ignoró por completo. Luego pasó rozando a Su Yuan. Xiao Yuan, Liu Yao agitó suavemente el brazo de Su Yuan. Su Yuan volvió en sí, al verme a punto de alejarme, se dio la vuelta rápidamente y me llamó. Me detuve un momento, me giré y pregunté con tono tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Algo? Al encontrarse con sus ojos indiferentes, Su Yuan se quedó sin palabras por un momento. Finalmente solo logró decir, buenos días. Primero me quedé sorprendido. Luego asentí ligeramente. El aire se volvió incómodo por un instante. Entonces, para aliviar la tensión, Su Yuan también saludó a Qianjun, que estaba a mi lado. Qianjun le sonrió tontamente y asintió. Luego me dio un codazo, indicándome que dijera algo. Miré a Qianjun a mi lado. ¿No decías que ibas al baño? Dije eso y me dirigí hacia las escaleras. Acto seguido, Qianjun le dedicó una sonrisa de disculpa a Su Yuan y me alcanzó. Oye, hermano, no es por criticarte, pero Su Yuan, para vengarte, pinchó el balón de Zhou Bowen. Si no vas a mostrar agradecimiento, al menos podrías decirle algo. Es evidente que ella está interesada en ti. Ve al baño de una vez, ¿por qué eres tan pesado? Dije con un poco de impaciencia. Qianjun murmuró algo aburrido y entró al baño del lado sur. Después de verlo entrar, me di la vuelta y subí las escaleras. Su Yuan estaba de pie en las escaleras. Sus ojos, vivaces y con un toque de coquetería, parecían distraídos, como si pensara en algo. Su Yuan giró la cabeza y vio que Qianjin, sin que ella se diera cuenta, ya estaba a su lado. Oí que ayer tomaste unas tijeras, fuiste a la clase 1 y pinchaste el balón de ese tal Zhou Bowen. ¿Ya lo sabes? Al segundo siguiente, él me miró fijamente. Con voz suave, dijo, en realidad, soy muy dulce. Ayer solo quería desquitarme por Qianjin. Pero no sé qué malvado me vio, lo publicó en el muro de confesiones y el rumor se distorsionó cada vez más. Después de regresar al salón, la frase que Su Yuan acababa de decir, eres muy amable, resonaba en mi mente. Las comisuras de mis labios se elevaron involuntariamente. El domingo, bajo la luz interior, Su Yuan caminaba del brazo de Liu Yao. Recorrían tienda tras tienda de ropa. ¿Qué te parece esta prenda? ¿Le gustará a Qianjin? Liu Yao puso cara de incomodidad. En esto del amor, si invitas a salir a Qianjin y le pides que te dé su opinión, lo sabrás. Ya le envié solicitud de amistad por QQ, pero él no la acepta. Xiao Yao, ¿por qué será? Liu Yao torció la boca. Ella solo lo había dicho por decir. No esperaba que Xiao Yuan se lo tomara tan en serio. Xiao Yao, ¿por qué no hablas? Si te duele mucho la muela. Te acompaño primero al hospital de odontología. No es nada, solo que por ahora no quiero hablar contigo. Tú, estás perdida sin remedio. Empezó una nueva semana, y yo seguía como siempre. A las 6 de la mañana iba a la escuela, a las 6 de la tarde volvía a casa. Los días transcurrían bastante plenos. Lo único malo era que Su Yuan parecía haberse esfumado estos días. No nos habíamos encontrado ni una sola vez. Antes siempre se aparecía frente a mí, y ahora, de repente, desapareció, lo que me tenía un poco desconcertado. En la clase 8 de tercer año, Su Yuan miró fijamente por la ventana unos minutos y luego dijo con cara abatida. Xiao Yao, ¿de verdad funcionará tu método? Tranquila, te aseguro que funciona. Hace poco leí una novela de amor. Con todo tipo de trucos para conquistar chicos, y los domino a la perfección. Dime, ¿existe la posibilidad de que a él no le gustó nada? En ese caso, esta técnica de hacértela difícil. ¿De qué serviría? Liu Yao se quedó en silencio tras oírlo. Después de todo, en su concepto, una chica tan guapa como Xiao Yao, ningún chico podría no sentirse atraído. No puede ser, creo que es mejor tomar la iniciativa. Tener el control en mis propias manos, eso es más fiable. En tercer año, las clases de educación física son optativas. Aproveché para quedarme en el salón resolviendo ejercicios. 2 minutos después, Qianjun entró de repente al salón. Me agarró y me llevó hacia el patio. Al pasar por la clase 8 de tercer año, disminuí un poco el paso. Eché un vistazo dentro del salón. ¿Dónde está él? ¿Acaso también tiene educación física a esta hora? Día tras día, no te quedes siempre sentado, sal a caminar un poco. A relajarte, ¿no crees? A mi lado, Qianjun señaló emocionado la cancha de bádminton. Y gritó hacia una figura esbelta. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Su Yuan ya me había notado desde fuera de la cancha. Vino corriendo rápido. Qianjin, ¿tú también tienes educación física a esta hora? Su Yuan casi no ocultaba su expresión, con los ojos arqueados mostrando una sorpresa alegre. Yo lo miré, con las manos ligeramente sudorosas. Y mi expresión seguía siendo igual de fría, aunque en mi interior estaba muy contento. ¿Te interesa entrar a jugar bádminton? Preguntó Su Yuan con expectativa.
Me quedé en silencio un momento, luego negué con la cabeza y respondí. No sé jugar. Al oírlo, Suyuan no mostró ninguna decepción, al contrario, sonrió y dijo. No pasa nada, yo puedo enseñarte. Al oírlo, Qianjun, que estaba a mi lado, me empujó inmediatamente hacia la cancha de bádminton. ¡Qué gran broma! Que te enseñe personalmente a jugar bádminton. Eso es algo que muchos chicos desearían y no consiguen. Suyuan, que venía detrás, le dio en silencio un pulgar arriba a Qianjun. Xiao Yao, has estado jugando tanto tiempo, ¿no estás cansada? Descansa un poco. Tú, eres una traidora por amor. Liu Yao le tocó suavemente la frente y luego le entregó la raqueta que tenía en la mano. Toma la raqueta. Suyuan me dio su raqueta, mientras él usaba la de Liu Yao. Tomé la raqueta de bádminton. La sopesé un par de veces. La primera impresión fue que era bastante ligera. Mirando mi mano. Empezaremos por cómo agarrar la raqueta. Suyuan entró rápidamente en modo de enseñanza. 10 minutos después. Ya había dominado aproximadamente las técnicas básicas del bádminton. Luego pasamos a la fase de intercambio de golpes, aunque Suyuan siempre me lanzaba el volante. Cada golpe lo colocaba en la posición más fácil para que yo lo devolviera. En ese momento, no sé si Suyuan falló a propósito o por accidente. Dejó pasar un golpe que yo le había devuelto. Cada vez eres mejor, dijo con una sonrisa radiante. Al oír sus palabras, mostré raramente un poco de vergüenza. Al verlo, Suyuan de repente soltó una risita. Xiao Yao, ven a jugar un rato con Qianjin, yo voy al baño. Antes de irse, le recordó especialmente a Liu Yao, cuando juegues, sé un poco suave. Deja que Qianjin reciba más golpes. 5 minutos después, Suyuan regresó con una bolsa de agua mineral. Ven, toma un poco de agua y descansa un rato. Miré el sudor en la frente de Suyuan. Y el agua mineral que tenía en la mano. De repente, como si hubiera comprendido algo. En ese momento, mi corazón sintió como si lo hubiera tocado una barra eléctrica. Una sensación de entumecimiento se extendió por todo mi cuerpo. Suyuan se acercó con una sonrisa radiante. Me tendió una botella de agua. Gracias, tomé el agua mineral. Me senté en el banco de descanso, levanté la cabeza y bebí a grandes tragos, vaciando casi media botella. Suyuan se sentó naturalmente a mi lado, con su botella de agua mineral, imitando mi forma de beber a grandes tragos. Al segundo siguiente, se atragantó, se dobló y tosió varias veces seguidas. ¡Ay, no bebas tan rápido!, dije con un tono de ligera queja. Unos segundos después, reunió valor y giró la cabeza para mirarme. Qianjin, ¿por qué no aceptaste mi solicitud de Cucu? Demasiados mensajes. Lo desinstalé. Dame tu teléfono, agreguémonos en WeChat. Un minuto después, Suyuan se quedó abrazando su teléfono riendo tontamente, como una flor que de repente recibe lluvia. Se volvió radiante. Luego, los dos fueron a la cancha a jugar bádminton hasta que terminó la clase. Suyuan tenía cara de querer más. ¿Por qué terminó tan rápido? Aún no me harto. Aquí está tu raqueta, dije mientras atravesaba la red y le entregaba la raqueta que tenía en la mano. ¿Qué te parece? ¿El bádminton es divertido?, preguntó Suyuan sonriendo. Más o menos, di una respuesta sincera. En mi vida anterior, nunca tuve tiempo libre para hacer deporte. Esta vez, jugar bádminton con Suyuan me pareció realmente divertido. Claro, una pequeña parte también depende de con quién juegues. Al oír mi respuesta, Suyuan parpadeó. ¿Querrás jugar de nuevo en el futuro? Entonces contáctame por teléfono. El resto del día, Suyuan estuvo de muy buen humor. En su delicado rostro, siempre lucía una sonrisa radiante, como una pequeña hada poseída. ¿Qué debería decir en el primer mensaje para Qianjin, para que me recuerde profundamente?, preguntó Liu Yao tras pensar unos segundos. Con los ojos brillantes, dijo, solo dile directamente lo que sientes, seguro que te recordará. ¿No será demasiado? ¿Y si lo asusto?, dijo Suyuan con cara de vergüenza. En realidad, por dentro se reía sin poder contener la sonrisa. La idea era muy buena. Pero si fracaso en la confesión, ¿no perderíamos hasta la amistad? Mejor lo pienso yo sola. Suyuan apoyó la barbilla en las manos, con sus ojos claros sumidos en la reflexión. Por la noche, después de practicar baile, Suyuan llegó a casa pasadas las 10. Tras bañarse, se sentó en el sofá y llamó al aire. Suyuan. Al instante, un pequeño gato blanco apareció de no sé dónde. Se subió a su regazo. Suyuan, hoy conseguí el WeChat de Qianjin. Suyuan levantó al gato, con una leve sonrisa en el rostro. En realidad, le gusta Qianjin. Y este lindo gato también tiene una conexión profunda. Antes, este gato lo cuidaba Qianjin. En ese momento, su expresión estaba llena de una sonrisa tierna, muy diferente a la de la escuela. Esto despertó su curiosidad. Intentó acercarse a Qianjin, pero él siempre tenía cara fría y ni le hacía caso. Sin duda, esto despertó su espíritu competitivo. Poco a poco, quizás porque nunca la habían rechazado los chicos, descubrió con asombro que realmente le había gustado. Después, el gatito iba a ser expulsado del parque por otros, y Qianjin no estaba cerca, así que ella lo adoptó. Desde entonces, nunca encontró la oportunidad de contarle a Qianjin lo del gato, así que terminó criándolo.
Volviendo al presente, Su Yuan acarició la barbilla del gato. Buenas noches. A las 6:30, llegué a la escuela como siempre, pero esa figura esbelta aún no aparecía. No pude evitar sentir cierta decepción. Quizás mañana llego 15 minutos más tarde para ver. Negué con la cabeza. Entré a la escuela. En el aula, aún no me había sentado. Cuando vi el yogur y el pan sobre la mesa, siempre que veía estas cosas, se las daba al compañero de adelante. Sin embargo, al coger el yogur, vi una nota adhesiva pegada en la parte de atrás. Hoy, sin querer, traje demasiado desayuno. Así que te lo dejo a ti. No se puede desperdiciar. Parece que mi suposición era incorrecta. No era que Su Yuan hubiera llegado tarde, sino que yo había llegado antes. Jiang Jin se sintió de buen humor. La decepción que sentí en la entrada de la escuela se disipó por completo. Me pregunto si Jiang Jin habrá bebido el yogur que le di. Su Yuan, con su mano blanca apoyando la barbilla, miraba por la ventana. Xiao Yuan. ¿Sabes? Ahora pareces una perra enamorada empedernida, dijo Liu Yao con desdén. ¿Qué miras? Sin ningún movimiento. ¿En el pasillo? Jiang Jin estaba allí de pie, mirándose con Su Yuan en el aula. Se observaron mutuamente por unos segundos. Finalmente, Jiang Jin fue el primero en rendirse, desvió la mirada y continuó caminando hacia adelante. Voy a salir un momento. Su Yuan salió disparada del aula. En la máquina expendedora del primer piso. Toqué ligeramente la pantalla y una botella de agua cayó en la ranura de recogida. ¿Qué quieres beber? Luego giré la cabeza hacia Su Yuan, que estaba a mi lado. Haré lo mismo que tú. También tomaré una botella de agua mineral. Su expresión estaba un poco nerviosa. Volví a tocar la pantalla y luego le entregué la botella de agua mineral que había caído de la máquina expendedora. Gracias por tu desayuno. Esto es para ti, por tu desayuno. ¿Qué tal? ¿Está rico el yogur? El rostro pálido de Su Yuan mostró sorpresa. Con un tono un poco más firme, Jiang Jin asintió ligeramente y respondió. Está bien. ¿Entonces te gusta el yogur natural de hoy? ¿O prefieres otro sabor? Los ojos claros de Su Yuan reflejaban curiosidad. El natural está bien. Me quedé en silencio 2 segundos y luego respondí. Entonces mañana te traeré yogur natural otra vez. Dijo Su Yuan con alegría. Al oírlo, Jiang Jin hizo una pausa en su paso y se giró para mirarla. Con un tono inusualmente burlón, preguntó, ¿y mañana también vas a traer una botella de más sin querer? Al terminar de hablar, las mejillas de Su Yuan se tiñeron inmediatamente de un leve rubor. Esa era solo su excusa para darle yogur a Jiang Jin, y ella sabía que él lo entendía, pero al ser dicho por él con ese tono provocador, parecía como si hubieran descubierto su mentira. Subieron del primer al quinto piso, pero hoy ninguno de los dos sintió cansancio. Incluso sintieron un poco de ganas de seguir. Al pasar por la clase 3 del 8º grado, vi que Su Yuan aún me seguía. Así que le recordé amablemente, lo sé, ya lo sé. Hoy estoy de turno, entro por la puerta delantera para limpiar la pizarra. Miré la pizarra a través de la ventana. Estaba muy limpia, pero no dije nada y seguí caminando recto. Cuando se dio cuenta de que la pizarra estaba demasiado limpia, el rostro de Su Yuan mostró una sonrisa amarga, mientras se tapaba la cara con vergüenza. La pizarra no cooperó. En la tercera y cuarta clase, Lu Xiao anunció algo importante. A partir de la próxima semana, irán al exterior para una práctica de pintura al aire libre de 15 días. Cuando se anunció la noticia, la mayoría de los estudiantes de la clase se emocionaron, pero solo querían salir a divertirse. La pintura era solo un complemento, por eso estaban tan emocionados. Después de almorzar, normalmente vuelvo a la clase, leo un rato y echo una siesta, justo cuando puse un pie en el aula. Su Yuan entró inmediatamente detrás de mí, ignorando las miradas de las otras chicas en la clase, y se sentó a mi lado. ¿Por qué me sigues? Voy a repasar. Giré la cabeza para mirar a Su Yuan, que parecía una sombra pegajosa, y le pregunté. Yo también voy a repasar. Su clase tiene un buen ambiente de estudio, es más tranquila, adecuada para repasar. Mientras decía esto, sacó un libro de un montón alto que tenía y lo puso sobre su pecho. Admito que la clase es tranquila. Pero en cuanto al ambiente de estudio, solo diré que quien entiende, entiende. ¿No ves que las chicas de la clase nos están mirando? Estás mintiendo descaradamente. Finalmente, cedí. Saqué el examen de simulación que acababa de dar el profesor de matemáticas y me puse a hacerlo. Pero sentía el corazón un poco inquieto. En cuanto a Su Yuan, que estaba a mi lado, decía que estaba repasando. Pero en realidad apoyaba su barbilla blanca con una mano y miraba fijamente a Jiang Jin. Él, que estaba haciendo el examen con seriedad. Desprendía un aura fría y elegante, su piel clara, su perfil apuesto. Su nariz alta, realmente era agradable a la vista. Al momento siguiente, no pudo contenerse, y sin darse cuenta, movió su silla un poco más cerca de Jiang Jin. Como resultado, al mover suavemente el codo, rozó sin querer el brazo de Jiang Jin. Esa sensación fría y suave la hizo bajar la cabeza apresuradamente. Mientras abría el libro rápidamente, fingiendo una expresión tranquila. Un poco nerviosa, un poco dulce. Aunque estaba concentrado en hacer los problemas, aún percibí ese toque suave y delicado. Giré ligeramente la cabeza, mirando a Su Yuan, que tenía una expresión culpable, pero no le presté atención.
Cuando sintió que mi mirada finalmente desaparecía, Suyuan soltó un suspiro de alivio, se comportó con más calma, y se quedó a su lado observando silenciosamente a Hyunjin. Cuando terminé el último problema de las preguntas finales, ya eran las 2 de la tarde. Moví mi muñeca un poco adormecida. Y luego giré la cabeza. Lo que vi fue un rostro delicado. Suyuan tenía los ojos cerrados, con la cara orientada hacia mí, como si se hubiera quedado dormida mirándome. Faltaban unos minutos para la clase. Y ella seguía durmiendo, así que la llamé suavemente. Suyuan levantó la cabeza con sueño. Se frotó los ojos y dijo, descubrí que esta mesa es muy cómoda, muy buena para dormir. Estaba lleno de signos de interrogación, no podía entender qué quería decir con eso. ¿Acaso las mesas de la escuela no son todas iguales? Hyunjin, ¿puedes guardarme este lugar al mediodía de ahora en adelante? A cambio, te traeré desayuno todos los días. Si no hablas, lo daré por hecho. Ya casi es hora de clase, también debo regresar. Adiós, dijo con alegría, y sin la menor vacilación. Salió directamente. Quería rechazarme, pero no te daré esa oportunidad. Ahora no solo podré estar con Hyunjin al mediodía, sino que también tengo una excusa legítima para llevarle el desayuno. Soy muy inteligente. Al ver la espalda segura de Suyuan desaparecer tras la puerta del aula, solté una risita. Pero solo fue un instante, y luego recuperé mi expresión fría y distante de antes. En un abrir y cerrar de ojos, pasó una semana. Durante ese tiempo, la frecuencia con la que Suyuan aparecía a mi lado era cada vez mayor. Poco a poco comenzaron a circular muchos rumores de que ya estábamos juntos. En la clase 8 del tercer año, Suyuan llevaba una cola de caballo, desprendiendo un aura de pureza. Apoyaba la barbilla con una mano y miraba distraídamente por la ventana. Liu Yao rozó suavemente a Suyuan con el brazo. Yuan, deja de quedarte embobada todo el tiempo. Ya estás pareciendo una esposa que trae buena suerte. Ya lo soy, dijo mientras. En su delicado rostro aparecía una sonrisa tan brillante y tentadora como una rosa al atardecer. En 2 días empiezan las vacaciones del Día Nacional. ¿A dónde piensas ir? Pienso ir a Xixian a buscar a Hyunjin. Suyuan respondió sin pensarlo. Liu Yao se quedó en silencio. Por dentro, apretaba los dientes y gritaba, Hyunjin, ¿qué hiciste en tu vida pasada? ¿Para tener tanta suerte y encontrarte con una chica tan buena como Suyuan? En el antiguo pueblo de Furón, con su encanto tradicional. Hyunjin se abría paso entre la multitud, dirigiéndose hacia la gran cascada que atravesaba todo el pueblo. En el camino, muchas estudiantes con maquillaje ligero y un aura juvenil lo miraban. Pero a mí no me importaba en absoluto. Desde que salí a pintar al aire libre, en mi mente aparecía de vez en cuando la figura de Suyuan. Sentía como si estuviera envenenado, con un veneno lento. Después de contar el número de personas en el grupo, regresé a mi habitación. Saqué el teléfono para informar a Lu Xiao. Pero primero vi los mensajes que Suyuan me había enviado. Hoy encontré cerca de la escuela una pizzería muy buena. Cuando vuelvas de pintar, te llevo a probarla. Al instante siguiente, escribí rápidamente, lo siento. Acabo de volver y no vi tu mensaje. Tendré tiempo para ir a probar esa pizzería de la que hablas. Hyunjin. Oye, ¿sigues pintando en el manglar? No. Ahora estoy en el pueblo de Furón. ¿Es ese pueblo que cuelga de la cascada? He oído que el paisaje nocturno allí es precioso. ¿Puedes tomarme una foto para verla? Ante la petición de Suyuan, me quedé en silencio un momento. Luego abrí la ventana, elegí un buen ángulo, tomé una foto y se la envié. ¡Qué bonito! Me encantaría ir a verlo en persona. También debes estar cansado después de un día entero. No te molesto más. Descansa temprano. Buenas noches. Desde que tomé la foto, no me había alejado de la ventana. La ligera brisa fría del exterior me despejó un poco. Estos días, tanto si hablábamos como si no. Suyuan nunca fallaba en enviarme un buenos días y un buenas noches, ante sus buenas noches anteriores. No sabía qué sentimiento me embargaba, no quería o no me atrevía a responder, pero hoy, de repente quise responder con un buenas noches. Al ver mi respuesta, Suyuan soltó unas risitas tontas. Antes de dejar el teléfono en la mesita de noche y quedarse dormida. Un día, Suyuan estuvo fuera de sí todo el día, siempre con la barbilla apoyada en las manos, sonriendo tontamente y ensimismada. Justo después de la última clase, tras 3 horas de viaje, Suyuan llegó con éxito al pueblo. El cielo anaranjado ya se había oscurecido por completo. Lo primero era encontrar un lugar donde alojarse. Después le enviaría un mensaje. Si todavía no se había dormido, podría invitarlo a salir. Por otro lado, yo acababa de contar a los del grupo y había vuelto a mi habitación. Al ver el buenos días que me había enviado a las 6 de la mañana, una sonrisa se dibujó en mis labios. En ese momento, el cielo, que antes estaba tenuemente iluminado por las luces nocturnas del pueblo de Furón, de repente se cubrió de una fuerte lluvia. La tormenta tomó a Suyuan por sorpresa. Se refugió bajo el alero de una casa que podía albergar a una persona, sin tiempo siquiera para sacar algo. La lluvia era demasiado intensa. En mi habitación, me di la vuelta en la cama, bajé y me acerqué a la ventana. No podía evitar abrir el teléfono cada rato, no lograba dormir. Suyuan. Al ver la silueta alta y esbelta que se protegía bajo el alero a lo lejos,
Casi podía estar seguro de que era Su Yuan. ¿Cómo es que sales sin paraguas? Además, hace frío esta noche. Su Yuan tomó una bocanada de aire frío. El sonido familiar que llegó a sus oídos la hizo levantar la cabeza de repente. ¿Cómo sabes que estoy aquí? La mente de Su Yuan se quedó en blanco, parada en el lugar. ¿En qué estás pensando? Tienes la ropa empapada, ¿no te da miedo resfriarte? Le entregué mi chaqueta. La lluvia que aún quedaba en el rostro de Su Yuan la hacía ver enternecedora. Su Yuan volvió en sí. Su Yuan tomó la chaqueta y se la puso. Una sensación cálida se extendió por todo su cuerpo. En ese momento, sintió un poco de resentimiento en su interior y quiso desahogarse frente a Jiang Jin, viendo que la lluvia cada vez arreciaba más. ¿Por qué no vienes un rato a donde me hospedo? Pregunté con un tono muy tranquilo. Claro que sí. Su Yuan asintió sin dudarlo ni un segundo. Poder ir al lugar donde se hospedaba Jiang Jin la emocionó muchísimo. Acto seguido, como si se diera cuenta de algo, Su Yuan se alisó el cabello y preguntó con voz nerviosa, ¿me veo muy fea ahora? Al oír eso, me quedé sin palabras, no esperaba que preguntara eso. Si te quedas ahí parada como una tonta. Me voy yo primero. No, espera. Su Yuan corrió apresuradamente bajo el paraguas. Al mismo tiempo, su mano se dirigió hacia el mango del paraguas, y al instante siguiente, sus manos se tocaron. Sin querer. Su Yuan retiró la mano rápidamente. Soltó una risa temblorosa y me siguió hacia la casa de huéspedes que estaba a lo lejos. Su Yuan observó la habitación con los ojos llenos de curiosidad. Aunque solo era mi alojamiento temporal, la habitación seguía muy limpia. Coloqué una silla frente a Su Yuan, indicándole que se sentara a descansar un rato, y también le serví un vaso de agua caliente. Su Yuan, sonriente, estaba a punto de sentarse cuando pareció notar algo. Como si hubiera percibido algo, y de repente preguntó, Jiang Jin, ¿cómo es que tienes la ropa mojada? Me quedé atónito un momento, y luego inventé una excusa cualquiera. Al salir, el paraguas se volcó sin querer y me mojó la ropa. En realidad, durante todo el camino, había inclinado el paraguas hacia su lado, por eso se me mojó la ropa. ¿Dices que el paraguas se volcó sin querer? Entonces explícame, ¿por qué solo se te mojó la mitad derecha de la ropa? Al oír eso, cogí unos pañuelos de papel de la mesa y se los di, diciendo, sécate el cabello. Usando su propia medicina contra ella. Al ver esto, Su Yuan no siguió preguntando. Ya tenía la respuesta en su corazón, claramente tenía miedo de que yo me mojara, ya que él no quería decirlo. No lo presionaría. Su Yuan tomó los pañuelos de mi mano, sacó varios y los dobló juntos, comenzando a secarse su largo cabello empapado. Al ver su esbelto y pálido cuello, así como sus delicadas clavículas, mi corazón se aceleró sin querer. Aparté la mirada rápidamente, fingiendo indiferencia. No puedo alcanzar el cabello de atrás, ¿podrías ayudarme? Su Yuan, mientras se secaba. De repente giró la cabeza y preguntó con audacia. Al oír eso, mis párpados temblaron un poco. Y no pude evitar volver a mirar sus delicadas clavículas, y dije, bueno, la ropa está mojada. Voy a cambiarme primero. Ella me observó mientras buscaba ropa desordenadamente frente a la maleta, y preguntó con entusiasmo. ¿Necesitas que te ayude? Tú sigue secándote, no te preocupes por mí. La detuve rápidamente, luego cogí cualquier prenda y corrí al baño con ella. ¿Soy un demonio? ¿Tanto miedo me tienes? Era la primera vez que veía a Jiang Jin tan desconcertado, había que decir que era bastante lindo. Dentro del baño, después de cambiarme, me lavé la cara con la esperanza de calmarme. Pero apenas salí del baño, Su Yuan se acercó enseguida, dio una vuelta a mi alrededor. Y elogió, esta ropa te queda más guapa que la de antes. Respiré suavemente, intentando que mi tono sonara muy tranquilo. Ya dejó de llover. Te llevaré a buscar un lugar donde hospedarte. ¿Ya planeas echarme? Su Yuan frunció los labios fingiendo estar apenada. Me quedé atónito al oír eso. ¿Qué es eso de echarte? ¿Acaso piensas quedarte aquí y no irte? ¿Se puede? Puedo dormir en el suelo, duermo muy tranquila. ¿Tranquilo? Preguntó Su Yuan con expectación. ¿Te vas o no al final? Si no te vas, de verdad vas a terminar en la calle. Entonces te agradezco que me lleves a buscar un lugar para hospedarme. Como compensación, ¿qué tal si desayunamos juntos mañana? Invito yo. Debido a las vacaciones del Día Nacional, los dos buscaron durante más de media hora hasta que finalmente encontraron un hotel cerca, que aún no estuviera lleno. En cuanto Su Yuan terminó de bañarse, lo primero que hizo fue correr al sofá y tomar el teléfono con impaciencia para ver si Jiang Jin le había enviado algún mensaje. Al ver que yo le había enviado un buenas noches, las pupilas cristalinas de Su Yuan brillaron intensamente de inmediato. Si no recordaba mal, esta era la segunda vez. Después de la emoción, volvió a fruncir los labios con pesar. Porque ella se despidió con un buenas noches. Tengo tantas cosas que quería hablar con él. Después de regresar de afuera, serví un vaso de agua caliente para calentarme. Mi ropa ha estado mojada tanto tiempo. Espero que Su Yuan no se resfríe. A la mañana siguiente, ya ha pasado una hora. ¿Jiang Jin ya se habrá despertado? Su Yuan, apoyada en la puerta del albergue, frunció los labios mientras contaba con los dedos. En ese momento, un chico bajó las escaleras y se dirigió directamente hacia Su Yuan, preguntándole. ¿Eres Su Yuan?
Ella preguntó con desconcierto. Originalmente, no tenía intención de responderle, pero por cortesía, le contestó por costumbre. El chico sonrió y dijo, vine a pintar al aire libre con Hyun-jin. ¿Lo estás esperando? Veo que llevas un buen rato esperando. ¿Quieres que lo llame? Los ojos de Su-yuan se iluminaron. ¿De verdad? Muchas gracias, dijo. Eres muy amable. Al cabo de un minuto aproximadamente, aparecí en la escalera apoyado en la barandilla. Pero con el rostro mucho más pálido. Su-yuan corrió rápidamente hacia mí y extendió la mano para tocarme la frente. Preguntando con preocupación, ¿estás enfermo? Déjame ver si tienes fiebre. No hace falta, solo un pequeño resfriado, dije haciendo un gesto para detenerla. Sin embargo, al segundo siguiente, tosí fuertemente 2 veces. Al ver esto, Su-yuan de inmediato me sostuvo del brazo con la mano, y con una expresión de preocupación dijo, vamos. Te acompañaré al hospital para que te vean. Negué con la cabeza, de verdad no hace falta. Bajaré a tomar un poco de medicina para el resfriado y ya estará bien. Al oír esto, Su-yuan dijo enojada, hoy tienes que ir al hospital conmigo. Si no, me quedaré pegada a ti. Mientras hablaba, se acercó un poco más a mí. Esto era, hasta ahora, lo más atrevido que había hecho conmigo. Como no podía convencerla, tuve que aceptar. 30 minutos después, en el primer hospital de la ciudad antigua de Furón. Siéntate aquí un momento, iré a registrarte primero, dijo Su-yuan con dulzura, dirigiéndose a mí en la sala de espera. Mirando su espalda mientras se alejaba, una sonrisa casi imperceptible cruzó mi rostro. Cuando uno está enfermo, no está mal tener a alguien a tu lado. Cuando regresamos al albergue, ya era más de las 12. Después de ponerme 2 sueros para la fiebre, me sentí mucho mejor. Me acosté un rato en la cama. Y luego me levanté. Saqué mi bloc de dibujo y mis lápices del bolso. Al poco tiempo, una figura esbelta apareció en el papel. 10 minutos después, se oyó el sonido de la puerta abriéndose. Rápidamente escondí el bloc debajo de la almohada y puse cara de indiferencia. Mirando el teléfono. Al segundo siguiente, Su-yuan entró con una bolsa de papel. Ven a comer, dijo mientras abría la bolsa y sacaba 2 envases para llevar. Como estás enfermo, el médico dijo que es mejor comer algo ligero, así que te compré gachas de calabaza. Aunque no te gusten, tómalas de todas formas. ¿Por qué tú también comes eso? ¿Por qué no compraste algo que te apeteciera? Pregunté con sorpresa. ¿Acaso no puedo comerlo? Su-yuan abrió de par en par sus hermosos ojos de durazno, frunciendo los labios. En realidad, tenía muchas ganas de probar el pescado con flores de osmanthus. Pero como Hyun-jin estaba enfermo y solo podía comer algo ligero, eligió comer lo mismo que yo para el almuerzo. No dije nada, bajé la cabeza y tomé una cucharada de gachas de calabaza. Me la llevé a la boca. Aunque Su-yuan no lo dijo, pude adivinarlo más o menos. ¡Qué chica tan tonta! Unos minutos después, Su-yuan recogió la basura de la comida. Y de paso me sirvió un vaso de agua caliente. Tomé el vaso y bebí un sorbo suavemente. Hoy es el día nacional, afuera hay mucho ambiente. Si no tienes nada que hacer, podrías salir a dar una vuelta. Cuesta mucho venir hasta aquí. ¿Ya me estás echando? Los claros ojos de Su-yuan se abrieron de par en par, mostrando una expresión de incredulidad. ¿Acaso soy solo una herramienta para ti? Al ver que había malinterpretado mis intenciones, me apresuré a explicar, tengo sueño. Quiero descansar un rato. Entonces ve a dormir, dijo Su-yuan con una sonrisa radiante. Ella sabía que Hyun-jin no era ese tipo de persona, así que no tenía ninguna intención de irse. Mi rostro se quedó helado de repente. Ya le dije que quería dormir, ¿por qué no se va? ¿Acaso planea verme mientras duermo? En ese momento, Su-yuan pareció darse cuenta de algo y se dio una palmada en el pecho. Tranquilo, no voy a hacerte nada mientras duermes. Dijo resignadamente, como quieras y se tumbó en la cama. El sueño que acababa de sentir. Las marcas casi habían desaparecido por completo. Con el permiso de Hyun-jin, Su-yuan se sentó en la silla. Luego, se sumergió en mirar su teléfono, aunque en realidad todo era una estrategia deliberada de su parte. Hacía esto para evitar que, al mirarlo fijamente, no pudiera dormir. Al verla apoyada en la mesa absorta en el móvil. Poco a poco me tranquilicé. Mis párpados se volvieron cada vez más pesados, al poco tiempo, me quedé dormido. 1 hora después, cuando me levanté, vi a Su-yuan dormida a mi lado. Una suave brisa entró por la ventana, levantando algunos mechones de su cabello sobre el cuello, dándole una belleza despeinada. Era una belleza que, con solo mirarla, resultaba inolvidable. No pude resistirme a sacar el cuaderno de bocetos y el lápiz que escondía bajo la almohada para plasmar ese hermoso momento. Luego, me levanté de la cama, cogí una chaqueta y me acerqué a ella. Dormida se veía mucho más hermosa. Coloqué suavemente la chaqueta sobre sus hombros. En ese momento, sus largas pestañas temblaron ligeramente. Y en cuestión de segundos, abrió sus claros ojos. Al despertar, Su-yuan miró a Hyun-jin y dijo, algo aturdida. Hyun-jin, ¿ya despertaste? Los ojos de Hyun-jin mostraron un destello de nerviosismo. Su cuerpo, que se inclinaba ligeramente, se enderezó de inmediato. Luego soltó un leve resoplido y se sentó con naturalidad en la silla frente a la mesa.
En esos segundos, Su Yuan también salió por completo de su confusión. Primero, con sus hermosos ojos en forma de durazno. Echó un vistazo a la chaqueta que cubría sus hombros. Pero antes de que pudiera hablar, Jiang Jin se adelantó. Mira, te quedaste dormida en mi casa. Si te resfrías, podrías pensar que te contagié mi enfermedad. No sabría cómo explicarlo. Al ver la forzada excusa de Jiang Jin, Su Yuan no pudo evitar soltar una risita ahogada. ¿De qué te ríes? Me río de que alguien claramente se preocupa por mí. Pero busca un montón de excusas para justificarlo. Oye, yo no te mencioné a ti, ¿por qué te vas? La basura está llena. Voy a bajarla al contenedor. ¿Estás enfermo? Debería hacerlo yo. Su Yuan corrió hacia él, intentando quitarle la bolsa de basura que Jiang Jin sostenía. No hace falta. Jiang Jin esquivó y continuó caminando hacia la salida. Después de dormir una siesta, ella se sentía mucho mejor. Si dejaba que Su Yuan hiciera todo, ¿no se convertiría en un inútil? Al ver esto, Su Yuan hizo un puchero. Y lo siguió. Solo voy a bajar la basura al contenedor. ¿Por qué me sigues? Jiang Jin se quedó atónito. Voy a tirar la basura. Su Yuan sacó del bolsillo de su pantalón. Sacó una servilleta de papel y la agitó frente a ella. Jiang Chi, tira la basura. Tira una servilleta de papel limpia que acabas de sacar. Tírala aquí. Jiang Chi abrió la bolsa de basura. Heu Yanan negó con la cabeza. No, la basura que traje yo misma quiero tirarla yo. En tu bolsa también hay un poco de basura, ¿por qué no me la das para tirarla? Jiang Chi no podía creerlo, era la primera vez que veía a alguien pelearse por tirar la basura. Cuando dos personas están de guardia en la escuela, ¿quién no busca excusas para escaquearse? Dejar que la otra persona tire la basura, pero con Heu Yanan, ¿cómo es que todo cambia? Como quieras, si quieres seguir, sigue. Jiang Chi se encogió de hombros. Al ver la expresión resignada de Jiang Chi, Heu Yanan mostró una sonrisa triunfante. No podrás escapar. ¿Hermano? Jiang Chi se acercó a la puerta, justo cuando iba a abrirla. Desde fuera llegaron primero unos golpes en la puerta, y luego la voz de Lu Boyan. Jiang Chi, ¿estás ahí dentro? La mano de Jiang Chi, que estaba a punto de abrir la puerta, se detuvo en el aire. Luego se giró rápidamente y miró hacia atrás a Heu Yanan. ¿Quién es? Heu Yanan preguntó con curiosidad. ¿Mi profesor? Heu Yanan, métete primero en el baño. Un destello de nerviosismo cruzó el rostro de Jiang Chi. ¿Por qué tengo que esconderme? Heu Yanan preguntó desconcertada. Jiang Chi la miró, viendo esa mirada llena de confusión, y se quedó completamente impactado. ¿Por qué esconderme? ¿No tienes miedo de que te malinterpreten? Sin tiempo para explicarle a Heu Yanan, Jiang Chi puso las manos directamente sobre sus hombros. La empujó hacia el baño. Escóndete bien, y no hables luego. Jiang Chi, las mejillas de Heu Yanan se sonrojaron ligeramente. ¿Qué pasa? En las pupilas nerviosas de Jiang Chi apareció un poco de desconcierto, y luego siguió la mirada de Heu Yanan, dándose cuenta de que había estado tan apurado que había puesto las manos sobre sus hombros, así que retiró las manos rápidamente. No lo hice a propósito, dijo avergonzada. Lo sé. Heu Yanan asintió ligeramente. Ambas se miraron, y ambas se quedaron en silencio. Los golpes de Lu Boyan en la puerta continuaban. Jiang Chi, ¿estás ahí? Jiang Chi apartó la mirada de inmediato. Le dijo una última frase a Heu Yanan, no hagas ni un solo ruido luego, y fue a abrirle la puerta a Lu Boyan. Al ver la puerta del baño cerrada, Heu Yanan levantó ligeramente la comisura de los labios y murmuró. ¿Por qué está nerviosa? Por otro lado, Jiang Chi abrió la puerta de la habitación. Fingiendo un poco de sorpresa, dijo, «Profesor Lu, ¿cómo es que ha venido?» Escuché a Li Bin decir que parecía que estabas enferma, con el rostro terriblemente pálido. Así que vine expresamente a verla. Lu Boyan sonrió y dijo, «No es nada. Tomé un poco de medicina, ya estoy mucho mejor. El tono de la piel está bastante bien. No está tan pálida como describió Li Bin». Lu Boyan la miró de arriba abajo y asintió. Luego, de repente, preguntó con curiosidad, ¿qué estabas haciendo? Tardé mucho en llamarte para que abrieras la puerta. Al oírlo, un destello de incomodidad cruzó el rostro pálido de Jiang Chi. Estaba durmiendo hace un momento. Se frotó los ojos. Profesor, ¿la desperté? Lo siento. Lu Boyan se disculpó. Jiang Chi negó con la cabeza con indiferencia. Ya que no tienes nada grave. El profesor se irá primero. Profesor Lu, debe estar cansado después de venir hasta aquí. ¿Por qué no entra y se sienta un rato antes de irse? Está bien, justo escuché que estabas enferma. Así que vine sin parar hasta aquí. Y la verdad, estoy un poco cansado. Jiang Chi. Ella solo lo había invitado por cortesía, no esperaba que Lu Boyan realmente aceptara. ¿Esto? Al ver la espalda de Lu Boyan entrando en la habitación, Jiang Chi se dio ligeramente varias palmadas en la boca. Jiang Chi, esos dos bocetos que pintaste hace un par de días realmente abrieron los ojos del profesor. Apenas se sentó, el profesor Lu miró a Jiang Chi con admiración. En ese momento, cuando Jiang Chi le entregó las obras, ella quedó realmente sorprendida. Esas dos pinturas sobre el pueblo antiguo de Furón, ya sea en la composición, o en el color, las líneas, y el efecto de textura general, no se les podía encontrar ningún defecto. Lu Boyan realmente no podía imaginar
Que tales obras pudieran venir de una estudiante de secundaria. Para ser sincero, si ella misma las pintara, no podría hacerlo tan bien. Qianchi dijo con humildad. Todo es gracias a la buena enseñanza del profesor. Lu Boyan, por supuesto, sabía su propio valor. Pero aún así dijo complacido, eres la mejor estudiante que he tenido. Cuando empecé a enseñarte, siempre supe que tenías un gran talento para el arte, no me equivoqué. Qianchi vio que Lu Boyan no tenía intención de irse de inmediato, así que encontró una excusa. Fue al baño a lavar la taza. Profesor Lu, debe tener sed, ¿verdad? Voy a servirle un vaso de agua. No se moleste. No es molestia, no es molestia. Qianchi tomó una taza y caminó rápidamente hacia el baño. Justo cuando abrió la puerta del baño, vio a Heo Yanan apoyando las manos en el lavabo, su figura esbelta inclinada hacia atrás. Su rostro fino con una hermosa sonrisa mirándola. ¿Tu profesor se fue? Todavía no. Puede que tenga que molestarte para que te escondas en el baño un rato más. Qianchi negó con la cabeza, tomó la taza y caminó hacia el lavabo. ¿Podrías moverte un poco? Pídemelo, dijo Heo Yanan con los brazos cruzados, con aire de suficiencia. Heo Yanan, Qianchi la miró fijamente a los ojos y dijo en voz baja. Al oírlo, Heo Yanan hizo un puchero y luego extendió su pequeña mano blanca. Tomó la taza de las manos de Qianchi. Te ayudo a lavarla. Qianchi, antes de reaccionar. La taza ya estaba en sus manos. Al final solo dijo. Gracias. Porque el espacio del baño no era muy grande. Y ambos estaban junto al lavabo, la figura curvilínea de Heo Yanan se mostraba sin reservas. Ante los ojos de Qianchi, especialmente cuando se inclinó para lavar la taza, las elegantes curvas de su cuerpo hicieron que el corazón de Qianchi latiera más rápido. Bueno. Heo Yanan le devolvió la taza lavada a Qianchi. Qianchi apartó la mirada rápidamente. Fingiendo indiferencia, tomó la taza y salió del baño. A continuación, Lu Boyan volvió a animarse y habló con Qianchi sobre temas relacionados con el arte. Después de media hora de charla, Lu Boyan finalmente se preparó para irse. Toda esta serie de acciones fue demasiado rápida. Qianchi ni siquiera reaccionó cuando Lu Boyan ya había abierto la puerta del baño. Lu Boyan saludó. En ese momento, Lu Boyan estaba completamente desconcertado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que en el baño de Qianchi se esconde una chica tan bonita? Además, esta chica bonita, ¿por qué parece un poco familiar? Esto no es otra cosa que la chica más popular de la escuela secundaria Jianchen número 1, elegida por muchos chicos. A veces, cuando Lu Boyan se aburría, también solía echar un vistazo al muro de confesiones del campus. Para matar el tiempo, así que tenía cierta impresión de los estudiantes que aparecían con frecuencia en ese muro. Ella es una buena estudiante, sin hacer ruido. Logró conquistar directamente a la chica más deseada por todos. Al fin y al cabo, ya tenía 30 años, así que después de un breve momento de sorpresa, Lu Boyan entendió la situación. Qianchi, ya estamos a punto de los exámenes de ingreso a la universidad. Debes priorizar tus estudios. Lu Boyan, que ya no necesitaba ir al baño, adoptó una expresión un tanto sugerente. Dio una palmada en el hombro de Qianchi. Profesor Lu, yo. Qianchi estaba a punto de explicar algo. Pero Lu Boyan lo interrumpió. Algunas cosas, el profesor no tiene que decirlas más. Deberías poder entenderlo. Qianchi se quedó atónito, mirando la espalda de Lu Boyan mientras se alejaba. Estuve escondida media hora, las piernas ya me duelen de estar de pie. Qianchi, tienes que compensarme. Heo Yanan hizo un puchero y salió del baño con los brazos cruzados. Qianchi la miró de reojo. Luego cogió la bolsa de basura y salió de la habitación. Al ver que Qianchi no respondía directamente a su pregunta, Heo Yanan no se molestó. Incluso, al ver su expresión ligeramente impotente. En su rostro pálido apareció una leve sonrisa. Espérame un momento. Yo también tengo basura que tirar. Vamos juntos. Sacó del bolsillo de su pantalón la servilleta que había usado hacía un momento y lo siguió. Cuando bajaron a tirar la basura, Qianchi se encontró con varios estudiantes de arte que acababan de regresar. Al ver a Heo Yanan al lado de Qianchi, se quedaron atónitos, claramente sin esperar que ella estuviera allí. Luego, como si hubieran pensado en algo, miraron a Qianchi con envidia. El hecho de que Heo Yanan estuviera allí ya decía mucho. La diosa de sus corazones durante 3 años de secundaria. Y ahora estaba con Lu Fachen. Para ser sinceros, todavía sentían un poco de resentimiento. Pero al ver el rostro increíblemente guapo de Qianchi, solo pudieron guardar silencio. Maldita sea. ¿Cómo puede ser tan guapo? Hermoso. Qianchi ya estaba harto de explicar. Tras lanzar la bolsa de basura al contenedor frente a la entrada del alojamiento, regresó a su habitación. En cuanto a Heo Yanan, al pasar junto a esos estudiantes de arte, sonrió. Los saludó y, a propósito, preguntó a sabiendas, ¿son ustedes compañeros de clase de Qianchi? Como reclamando su territorio. Qianchi, ¿tienes miedo de que los demás malinterpreten nuestra relación? Con un atisbo de inquietud en sus ojos, Heo Yanan fingió despreocupación. Qianchi volvió a su habitación, acababa de sacar el papel de dibujo para colocarlo en el caballete. Pero las palabras de Heo Yanan lo dejaron paralizado. En el instante en que Lu Boyan llamó a la puerta, sí que sintió pánico en su interior.
Aunque no pasaba nada con Heo Yanan, no sabía por qué. Pero se sentía culpable. Sin embargo, al encontrarse con esos estudiantes de arte abajo, ya no sintió pánico, incluso sintió un poco de alegría secreta. Era realmente extraño. También le costaba entender lo que pasaba por su mente. Por eso, ante las palabras de Heo Yanan, Jianchi no supo qué responder por un momento, así que optó por el silencio y colocó el papel de dibujo que tenía en la mano en el caballete. Al ver esto, los ojos claros de Heo Yanan mostraron un destello de decepción. Jianchi tenía miedo de que los demás malinterpretaran. ¿Que había algo entre ellos? ¿Entonces Jianchi solo la veía como una amiga, o ni siquiera eso? El pecho le dolía un poco. Aún tengo que esforzarme más, Heo Yanan. No te rindas. Comparado con su indiferencia anterior, ahora ya ha mejorado mucho, ¿no? Heo Yanan respiró hondo y esbozó una sonrisa forzada. ¿Qué planeas dibujar? ¿Por qué no me dibujas a mí? Te sirvo de modelo. Al oír esto, Jianchi recordó de repente que había dibujado a escondidas a Heo Yanan mientras dormía, y sintió un poco de culpa. No hace falta. Añadió pintura a la paleta y mezcló los colores con el pincel. Para disimular su propia culpa. Ante el rechazo de Jianchi a su propuesta, Heo Yanan no se sorprendió en absoluto. Su sonrisa no se desvaneció, arrastró una silla y se sentó a su lado. Esas chicas de la escuela. Siempre andan diciendo lo bonitos que son tus dibujos, pero solo ven el resultado final, ¿verdad? Después de hoy, resulta que no soy la primera en verte pintar, aunque te he visto pintar. La chica que vio todo el proceso, el rostro delicado de Heo Yanan se desplomó al instante. Originalmente pensó que era la primera chica en ver a Jianchi pintar de principio a fin. Resultado, buah, había sido demasiado optimista. Perder un primer lugar relacionado con Jianchi, qué fastidio. Jianchi la miró con sorpresa y luego respondió, mi madre. Ella no entendía por qué Heo Yanan pasaba de la alegría a la tristeza tan rápido. Las chicas son realmente extrañas. Ah, es Aya, entonces no pasa nada. Heo Yanan suspiró aliviada, la tía no cuenta, ella seguía siendo la primera chica. Se alegró por dentro y luego no pudo evitar preguntar, ¿y alguna otra chica lo ha visto? Jianchi miró la mirada expectante de Heo Yanan, y sin poder evitarlo. Sintió ganas de provocarla un poco, así que asintió ligeramente y dijo, sí. ¿Todavía hay más? El rostro de Heo Yanan se entristeció. Jianchi la observó fijamente unos segundos y luego murmuró, ¿tú? Tomó el pincel, lo mojó en la paleta ya preparada con los colores. Y comenzó a pintar en el papel. Heo Yanan, al oírlo, se quedó atónita un momento. Luego, una sonrisa radiante apareció en su rostro blanco y delicado, seguía siendo la primera. Felicidad. Noche del 3 de octubre. Heo Yanan tomó el tren Fuxin hacia Jianchen. Debido a que Jianchi estaba enferma. Durante los 3 días de las vacaciones del Día Nacional, Heo Yanan pasó la mayor parte del tiempo en su casa cuidándola. Aunque no pudo disfrutar del paisaje del pueblo antiguo de Furón, Heo Yanan sintió que no había perdido nada. Después de todo, había ido al pueblo de Furón precisamente por Jianchi. Pasear o no por el pueblo. No importaba, lo principal era ver a Jianchi, y de paso, si podía cultivar algo entre ellas, mejor. De hecho, durante esos 3 días, la relación entre ambas se había vuelto bastante íntima, tanto que, hoy, al tomar el tren, fue Jianchi quien la acompañó personalmente hasta la estación. En ese momento, ella casi no quería irse, sentía que tenía muchas cosas que decirle a Jianchi, pero el tren estaba a punto de partir. Además, era el último tren con destino a Jianchen. Sin remedio, solo pudo entrar a la estación para pasar el control. Al día siguiente había clases, y al despedirse, ella originalmente quería abrazar a Jianjin, pero temió que ese gesto fuera demasiado atrevido y lo asustara. Así que optó por una forma más suave, agitar la mano para despedirse. A la mañana siguiente, temprano, Jianjin, como de costumbre. Lo primero que hizo al levantarse fue tocar una por una las puertas de las habitaciones de los estudiantes de arte. Después de despertarlos, Jianjin fue a desayunar a la tienda de desayunos del callejón. Pero antes de irse, la mirada de esos estudiantes de arte hacia él era un poco extraña. ¿Cómo decirlo? Un poco lasciva, en fin, muy rara. Tras 2 días de descanso, el resfriado de Jianjin ya se había curado. Después de comer gachas durante 2 días seguidos, hoy para el desayuno, eligió sin dudar fideos sacha con palitos fritos. Antes no pensaba que esta combinación fuera tan deliciosa, pero hoy, estaba muy buena. Excepcionalmente buena. En ese momento, el teléfono de Jianjin sobre la mesa sonó. Era un mensaje de Heo Yanan, Nanfen Tajianan. JPG Nanfen Tajianan, ¿qué desayunas hoy? Jianjin primero abrió la foto y la miró. Leche, huevo frito, sándwich, un desayuno bastante variado. Jianjin mordió un palito frito, luego lo metió en los fideos sacha, tomó una foto y la envió. Heo Yanan respondió casi al instante, Nanfen Tajianan. Tu resfriado aún no está completamente curado. ¿Cómo puedes comer algo tan grasoso como palitos fritos? Con un emoji de enfado. Al ver el mensaje que le había enviado, Jianjin no pudo evitar murmurar para sí, me obligaste a comer gachas 2 días seguidos.
Ahora que el resfriado está curado, ¿qué tiene de malo que me coma un palito frito? Dijo esto. Mientras daba otro mordisco al palito frito en el cuenco, un poco orgullosa, tú no estás a mi lado. ¿Acaso puedes controlarme? Sin embargo, al segundo siguiente, el mensaje que Heo Yanan envió hizo que Hyunjin, que antes estaba tan orgulloso, se sintiera inquieto. Namfeng Tajianan. Quizás debería pedirle unos días de permiso al profesor para ir a cuidarte, Hyunjin. No, ya me curé del resfriado. En la mesa había un vaso de leche. Justo cuando lo puse en mi boca y bebí un poco de leche, vi el mensaje que Hyunjin había enviado. No pude evitar que se me levantaran las comisuras de los labios, porque justo cuando estaba bebiendo la leche. Mientras enviaba mensajes a Hyunjin, el vaso estaba ligeramente inclinado, así que sus labios carnosos y rojos tenían pegada un poco de líquido blanco, haciéndola ver aún más provocativa. Mira cómo te asustaste. Lululu, antes cuando hablaba con Hyunjin, siempre respondía muy lentamente. Tardaba 1 o 2 minutos en responder un mensaje, pero ahora, solo porque ella envió un mensaje diciendo que pediría permiso para ir a cuidarlo, él respondió al instante por el susto. ¿Acaso soy tan aterradora? En ese momento, de repente quería ver la expresión de Hyunjin, y luego quería verlo a él en persona. Justo entonces, Hyunjin, que estaba comiendo fideos sacha, recibió de repente una invitación de videollamada de Heo Yanan. Se quedó paralizado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué de repente una videollamada? En ese momento, Hyunjin estaba un poco confundido. Nunca se habían hecho videollamadas, pero justo después de que ella enviara un mensaje diciendo temperatura corporal 36,3 grados, normal, Heo Yanan le hizo directamente una videollamada. ¿Qué demonios? Heo Yanan vio que Hyunjin tardaba en contestar la videollamada. Así que envió otro mensaje, Namfeng Tajianan, déjame ver tu tono de piel. Así sabré si me estás mintiendo o no. ¿Acaso tengo que mentirte? Hyunjin lo encontró un poco divertido, y entonces aceptó la invitación de videollamada de Heo Yanan. En cuanto se conectó la videollamada, lo primero que Hyunjin notó fue el líquido blanco que aún quedaba en sus carnosos labios rojos. Mientras que Heo Yanan rápidamente escaneó toda su cara. Quizás porque era la primera vez que se hacían una videollamada, ninguno de los dos habló, solo se miraron en silencio. ¿Lo de sus labios es leche?, pensó Hyunjin. ¿Cuándo podré llamar a Hyunjin? ¿Desde la perspectiva de un novio?, pensó Heo Yanan. ¿Por qué es como una niña pequeña? ¿Incluso la leche se le pega en los labios? ¿Es que los guapos siempre salen bien en cámara? ¡Qué guapo! Finalmente, fue Heo Yanan quien tomó la iniciativa para hablar. Tu tono de piel se ve bien. No me mentiste. ¿Acaso tengo que mentirte? Dijo Hyunjin un poco sin palabras. La sonrisa en su rostro no se detenía. Deja de reírte. Ayúdame a pensar. Espera, todavía no he terminado de verte, Heo Yanan, preocupada. Dijo directamente lo que pensaba. Hyunjin puso cara de interrogación. Tras 2 segundos de silencio, fingió estar calmado y explicó. No, quiero decir, quería ver qué desayunaste. ¿Acaso no te lo enseñé en la foto hace un momento? No puedo verlo en vivo, dijo Heo Yanan con actitud orgullosa. Estás pidiendo demasiado. Cuelgo, sin esperar a que Heo Yanan dijera algo. Hyunjin colgó directamente la videollamada, y luego no pudo evitar que se le levantaran las comisuras de los labios. A los 2 segundos. Heo Yanan le envió un mensaje, Namfeng Tajianan, ¿por qué colgaste la llamada? Con las manos en la cintura. Hyunjin, porque quise colgar y ya. Namfeng Tajianan, ¿es que no quieres verme tanto? ¿Acaso podría devorarte? Hyunjin reflexiona. Heo Yanan vio el sticker de un gato pensando. Y, un poco enfadada, tiró el teléfono sobre la mesa, se terminó de un trago el resto del vaso de leche, y luego murmuró con cierta confusión, ¿acaso me noto tan evidente? No, tengo que fingir que soy más fría. Namfeng Tajianan. Me voy primero a la escuela. Hyunjin, Al ver este mensaje, Heo Yanan casi se derrumbó. Él finge ser frío. Pero el otro es aún más frío, solo le responde con un Ella esperaba que Hyunjin dijera algo cariñoso como, ten cuidado en el camino. Heo Yanan hizo un puchero, y entonces, al echar un vistazo al teléfono, se dio cuenta de que ya eran las 6:30. ¡Rayos! La próxima clase. Ni siquiera había recogido el desayuno de la mesa. Agarró la mochila, se puso los zapatos rápidamente y salió corriendo de casa. Había estado tan concentrada hablando con Hyunjin que se le había pasado el tiempo. Que hoy no sea el profesor de turno en la entrada de la escuela, por favor, los próximos días. Hyunjin y Suyuan se mantenían en contacto constante por WeChat, pero había un detalle. A Hyunjin le resultaba un poco extraño, cada vez que enviaba un para mostrar acuerdo o algo similar, Suyuan, por alguna razón, poco a poco dejaba de responderle. Por la tarde, al salir de clase, Suyuan tomó del brazo a Liuin. Bajo las miradas asombradas de los compañeros varones, salieron de la escuela. Kingin, qué fastidio. En un sendero lleno de alcanforeros, Suyuan apoyó la cabeza en el hombro de Liuin. Hizo un puchero. ¿Qué pasa?, dijo Liuin, extendiendo una mano. Le acarició la cabeza. Todo es por Hyunjin.
Suyuan acercó un poco más la cabeza al cuello de Liuin. Con un poco de molestia. ¿Pero no se llevan bien? Cada vez que hablas de Jianjin. La sonrisa en tu rostro es imposible de ocultar, interrumpió Liuin. Suyuan hizo un mohín. Y contó su problema. Jianjin no habla mucho, ¿verdad? Por eso busco temas a propósito. Para charlar con él. ¿Y sabes qué? Solo responde con, Ya no sé cómo seguir la conversación. Al oír esto, Liuin no pudo evitar reírse. Qingyin, ¿qué hago? Dijo Suyuan, un poco angustiada. Jianjin está pintando al aire libre, solo puedo usar WeChat para fortalecer nuestro vínculo. No sé, no esperaba que Jianjin fuera tan malo conversando, me muero de risa. Xiaoyuan, qué difícil es para ti. Liuin le acarició el cabello. La sonrisa en su rostro no podía parar. No te rías, ayúdame a pensar en algo rápido. Déjame pensar. Liuin tardó unos segundos en controlar la risa. Luego, se masajeó la barbilla reflexionando. Tengo una idea. ¿Qué idea? Ya que él no sabe conversar, intenta que él te busque para hablar. Pero siempre soy yo quien lo busca. No te preocupes, tengo un plan para que él te busque para hablar. Liuin dijo con seguridad. Bajo la mirada expectante de Suyuan, pronunció lentamente dos palabras. Seducción. En el salón de baile, Suyuan llevaba un moño. Vestía un top negro de tirantes que dejaba al descubierto la cintura, con sus clavículas blancas y una marcada línea abdominal. Al descubierto, en la parte inferior, llevaba unos leggings de baile ajustados. Se recostó hacia atrás en el suelo brillante. Sus largas y torneadas piernas se tensaron ligeramente, delineando una elegante curva. Qingyin. ¿Está bien? Eres demasiado conservadora. ¿Por qué no pruebas otras poses? Como esta. Liuin bajó el teléfono y se sentó en el suelo con las piernas en forma de 8. Al ver esto, Suyuan se sonrojó ligeramente y dudó un momento. Dijo con voz apenas audible, ¿no será demasiado evidente? No. Para nada. A los chicos les gusta esto. Liuin se acercó a Suyuan. Le bajó un poco el tirante. Suyuan agarró rápidamente la mano de Liuin sobre el tirante. Temía que si no lo sujetaba, el tirante terminaría cayéndole del hombro por completo. Digo, Xiaoyuan, si no muestras un poco, ¿cómo vas a enganchar a Jianjin? ¿Para que te hable por iniciativa? Liuin retiró su mano de la blanca mano de Suyuan. Luego volvió a tirar de su tirante, haciéndolo parecer que se deslizaba de forma natural. Por debajo del hombro. Qingyin, esto no está bien. Liuin no hizo caso a Suyuan, que estaba sonrojada y avergonzada, y le dio unas palmaditas en sus largas piernas, indicándole que adoptara la pose que ella acababa de hacer. Qingyin, susurró Suyuan. Finalmente, bajo la mirada de Liuin que decía confía en mí, adoptó una postura sentada con las piernas en forma de 8. ¡Qué vergüenza! Sí, así es. Liuin asintió satisfecha. Retrocedió varios pasos, cogió el teléfono y se preparó para tomarle una foto a Xiaoyuan. En el encuadre, Suyuan tenía el rostro sonrojado, inclinaba ligeramente la cabeza con timidez. Sus largas piernas en forma de 8, debido a los leggings ajustados de baile, estaban muy tensas, delineando una curva de piernas muy tentadora que hacía que quien la viera no pudiera evitar que el corazón se acelerara. Si esta foto se filtrara, Liuin estaba segura de que los chicos se volverían locos. ¡Qué desperdicio para Jianjin! Mejor no tomes esta foto, murmuró Liuin. Al oír esto, especialmente la mención de Jianjin. Con una mirada de urgencia, dijo, Qingyin, será mejor que tomes una foto. Liuin torció la boca, mostrando una sonrisa falsa y se quedó en tensión. ¡Qué tonta eres, Qingyin! ¿En qué piensas? Toma la foto rápido. De verdad, no te entiendo. Hace un momento te negabas rotundamente, y ahora no han pasado ni unos segundos. Ya cambiaste de opinión. Qingyin, ¿crees que a Jianjin le gustarán estas cosas? Por supuesto que sí. Incluso yo, siendo chica, me siento atraída. ¿Y si ella piensa que soy una chica fácil? ¿Qué haré? Ella no se atrevería. Después de la clase de baile, Heu Yanan regresó a casa impaciente, al ver las 5 o 6 fotos nuevas. En el álbum de su teléfono, sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Luego respiró hondo y publicó un momento de WeChat visible solo para Jianjin. Tras hacerlo todo, tiró el teléfono al sofá y corrió al baño a ducharse. Por otro lado, Jianjin, como de costumbre, verificaba uno por uno si los miembros del equipo estaban en sus habitaciones. Al pasar por una habitación doble, escuchó risas desde dentro. El estudiantes de arte se miraron el uno al otro. Al verlos así, Jianjin no dijo nada. Solo los observó en silencio. Finalmente, el estudiante de pelo corto y despeinado no pudo soportarlo más. Se acercó a Jianjin y con una mirada de incomodidad, dijo, Jianjin, ¿te gustan las fotos de piernas? Jianjin pareció no entender bien lo que decía, con el rostro lleno de confusión.
Al ver esto, el estudiante de pelo corto sonrió y sacó el teléfono que había escondido detrás de su espalda. Estas me costaron bastante dinero. ¿Las quieres? Una palabra, y te envío el enlace directamente. Jiang Jin miró el teléfono con curiosidad, y luego, con el rostro un poco incómodo, dijo, mejor no las veo. Seguro que ya están juntos. Ya lo imaginaba, que Jiang Jin no podría resistirse a la insistencia de Heo Yanan. Y caería rendido a sus pies. Y así fue. Además, ella es tan guapa y tiene un cuerpo tan bonito, solo un tonto la rechazaría. El otro estudiante de arte se levantó de la cama, le dio una palmada en el hombro al de pelo corto. Y dijo con envidia, no entiendo, Heo Yanan es tan hermosa. ¿Por qué insiste tanto con Jiang Jin? ¿Solo porque es guapo? Pues sí que es guapo. Si tú fueras tan guapo, ya tendrías novia, no tendrías que esconderte cada noche en el dormitorio para ver estas cosas. Vete, vete. El chico de pelo corto apartó la mano de su hombro. Y luego miró las fotos en el teléfono, sin entender, un material tan bueno y no lo quiere. ¡Qué tonto es! Jiang Jin ya tiene a Heo Yanan, la chica más bonita del campus. ¿Para qué necesita ver esas cosas que no puede tener? ¿No es mejor pasar a la acción directamente? Además, Heo Yanan es bailarina, con toda su flexibilidad. Las posibilidades son infinitas. No sigas, que me da envidia. Bueno, hoy voy a ver 200 fotos más para desahogarme. ¿Tienes material guardado? Veámoslas juntos. Estos calcetines son la primera vez que los veo, tienen un agujero en medio. Cuando Jiang Jin regresó a su habitación, se apoyó en la puerta y soltó un gran suspiro de alivio, aunque solo había sido un vistazo rápido. Las fotos de alto contenido que había visto se quedaron grabadas en su mente. Resulta que los muslos de las chicas, con algunos adornos especiales, pueden ser tan tentadores. Jiang Jin informó a Lu Boyan de que todos estaban en sus habitaciones. Fue al baño a lavarse, y luego se tumbó en la cama. Por costumbre, abrió el historial de chat con Heo Yanan. Al ver que no había nuevos mensajes, deslizó hacia arriba. Y leyó las conversaciones anteriores. Qué raro, antes como a las 10. Heo Yanan ya empezaba a bombardearlo con mensajes de WeChat. ¿Qué pasó hoy? Ya eran las 10:30. Y él se había contenido de no enviarle ningún mensaje. Tras repasar los chats de los últimos días. Al ver que Heo Yanan aún no le había escrito, Jiang Jin tecleó 2 palabras en la caja de chat. ¿Estás? Cuando iba a enviarlo, lo borró todo de nuevo. Jiang Jin tiró el teléfono sobre la colcha, cerró los ojos un rato, y luego volvió a coger el teléfono. Heo Yanan todavía no había enviado ningún mensaje. En realidad, ya esperaba este resultado. Después de todo, si hubiera un mensaje, el teléfono ya habría sonado. La razón por la que seguía mirando era pura esperanza y descontento. ¿Qué demonios estará haciendo? Por primera vez, Jiang Jin sintió un leve interés por Heo Yanan, y entonces entró en su momento de WeChat. Al instante siguiente, sus brillantes pupilas se abrieron ligeramente. Hizo clic en la primera imagen. Luego en la segunda y en la tercera. Jiang Jin repasó el momento de Heo Yanan publicado hace 10 minutos y respiró hondo. Aunque las fotos del momento de Heo Yanan no eran tan explícitas ni llamativas como las de aquel cielo rojo dorado, las encontró aún más atractivas, especialmente esas largas piernas tensadas por el ajustado traje de baile. Sin mostrar ni un centímetro de muslo, pero igual de cautivadoras. Jiang Jin las miró varias veces. Y tras ver las fotos del momento de Heo Yanan, no pudo evitar darle un me gusta. Luego, como si recordara algo, lo canceló. Heo Yanan se secaba el cabello largo y mojado con una toalla. Mientras salía del baño, justo después de bañarse, su rostro blanco y limpio mostraba un leve y encantador rubor. Sumado a sus piernas largas y redondeadas que asomaban bajo el camisón, era imposible apartar la mirada. Uf, Heo Yanan se sentó en el sofá, recostada, con 3 partes de nervios y 7 de expectación, y cogió el teléfono. Al segundo siguiente, su mirada de esperanza desapareció al instante, frunció las cejas. Y dijo haciendo un puchero, ¿este método de Kinnin será realmente efectivo? Heo Yanan cogió el cojín de al lado, se cubrió la cara, lo agitó unos segundos y luego lo apartó. O tal vez Jiang Jin ni siquiera había visto el momento que publicó. Sí. Seguro que es eso. Esperaré un poco más, se consoló a sí misma. Luego se levantó, cogió el secador y se secó el cabello largo y mojado. 5 minutos después, tras secarse el cabello, volvió a sentarse en el sofá. ¿Será que Jiang Jin nunca mira los momentos? Hizo un mohín y murmuró con incertidumbre. Heo Yanan giró el teléfono. Y se quedó pensativa. Si Jiang Jin no veía los momentos, no servía de nada esperar más. ¡Qué error! ¡Qué error! Olvidé considerar esto. Heo Yanan esperó unos minutos más. Y al ver que Jiang Jin aún no le había enviado un mensaje, suspiró y dijo, es demasiado difícil lograr que Jiang Jin tome la iniciativa. Mejor hago como siempre, yo lo busco para hablar. Nanfen Tajianan. Jiang Jin, hoy el profesor de matemáticas me ha vuelto a tomar de punto. Claramente no entiendo nada de matemáticas.
Pero siempre me llama para responder preguntas. Otro día de vergüenza. Sin cara. Por otro lado, después de ver el momento que publicó Heo Yanan, Hyun Jin fue al baño a lavarse la cara 2 veces. ¿Qué significa que Heo Yanan publique este momento? ¿Registrar su rutina? Pero antes nunca publicaba momentos. Hyun Jin especulaba sobre por qué Heo Yanan habría publicado ese momento, mientras en su mente seguía apareciendo la imagen de ella. En ese momento, como si recordara algo. Su humor se agrió repentinamente y ya no tenía ganas de seguir especulando sobre el propósito de aquel momento de Heo Yanan. ¿Un momento de WeChat, acaso no lo ve todo el mundo? No sabía por qué, pero al pensar que las fotos del momento de Heo Yanan podrían ser vistas por otros chicos, se sentía incómodo. ¿Cuántos amigos hombres tiene ella en WeChat? Hyun Jin apretó el puño involuntariamente. Justo entonces, apareció un mensaje en su teléfono. Era de Heo Yanan. Hyun Jin entró rápidamente y echó un vistazo. Después de un mensaje bastante largo, respondió aproximadamente, Hyanan. ¿No será que el profesor de matemáticas de tu clase no quiere tomarte de punto, sino que piensa que tus notas en matemáticas son muy malas y quiere impulsarte a mejorar? Al ver que la respuesta llegó en apenas unos segundos, el rostro de Heo Yanan mostró una expresión. Lo sabía. Efectivamente, Hyun Jin no había visto el momento. Namfen Hyanan, parece que te han protegido demasiado. No has experimentado la maldad del mundo. Cuando me levanté y no pude responder la pregunta, vi como en el estrado se reía disimuladamente. Hyanan, ¿estás seguro? Namfen Hyanan, ese viejecito parecía no sonreír. Pero yo creo que sí sonreía, incluso al final, después de responder seriamente unas cuantas frases al principio. Se distrajo. Hyanan, Heo Yanan miró ese Lo encontró muy irritante, y luego escribió con resentimiento, Namfen Hyanan. Me ha regañado. ¡Qué injusticia! Hyun Chi en ese momento quería preguntarle a Heo Yanan cuántos amigos del sexo opuesto tenía en WeChat, pero no sabía cómo decirlo, así que respondió de forma evasiva con una sola palabra. Hyanan, Al ver este mensaje, Heo Yanan, enfadada, tiró el teléfono al sofá. He mostrado mi resentimiento tan claramente, y él no me consuela. Y encima solo responde con un ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que siga la conversación? Heo Yanan golpeó el cojín con fuerza un par de veces y, haciendo un mohín, dijo, no te haré caso. Sin embargo, no pasaron ni 2 minutos, cuando rápidamente volvió a abrir el teléfono. Justo entonces, apareció un mensaje de Hyun Chi. Hyanan, ¿puedo hacerte una pregunta? Namfen Hyanan. Se sorprendió mucho. Hyanan, si no, no importa. Heo Yanan seguía en estado de shock porque Hyun Chi se había ofrecido a preguntarle algo. Al ver que de repente se echaba atrás, se apresuró a enviar un mensaje para detenerlo. Después de todo, era la primera vez que Hyun Chi tomaba la iniciativa de preguntarle algo. Tenía bastante curiosidad por saber qué quería preguntar, o quizás Hyun Chi había espabilado. Y, al saber que no sabía llevar una conversación, había buscado un tema por iniciativa propia. Namfen Hyanan. Puedes preguntarme 100 cosas si quieres. Emoticono sonriente. Hyun Chi respiró hondo. Y luego envió la excusa que había estado pensando durante mucho tiempo y que le parecía viable. Hyanan. ¿Cuántos hombres tienes en tu lista de amigos de WeChat? El profesor Lu no sé qué está haciendo, me pidió que investigara el problema de la proporción de amigos hombres y mujeres en la lista de amigas femeninas. Parece que es para su hermano de la universidad, que necesita hacer un proyecto relacionado y requiere estos datos. Heo Yanan se quedó atónita por un momento, claramente sin esperar que Hyun Chi preguntara esto. Si Hyun Chi empezaba a intentar hacerle preguntas, ella estaría muy contenta. El tema de la proporción de hombres y mujeres entre amigas femeninas, qué novedoso. Se acarició la barbilla blanca, con expresión pensativa. Hyun Chi, apoyado en el cabecero, miraba fijamente el teléfono. Después de esperar unas decenas de segundos y ver que Heo Yanan no respondía, pensó que ella había notado algo raro. Así que, nervioso, envió un mensaje. Hyanan, si te parece molesto, preguntaré a otras chicas. ¿Preguntar a otras chicas? Heo Yanan miró fijamente las últimas palabras, casi mascullándolas entre dientes. ¿Hyun Chi planea preguntar a otras chicas? Y además, ¿a quién piensa preguntar? ¿A cuántas chicas ha agregado y con cuántas mantiene contacto? HMPH, Heo Yanan golpeó la pantalla del teléfono con fuerza y luego, enfadada, envió un mensaje. Namfen Hyanan. Más de 100. Hyun Chi al principio esperaba que Heo Yanan respondiera que no tenía ninguno, o solo 1 o 2, como hermanos de sangre o algo así, pero ese llamativo 100 lo dejó atónito unos segundos. Y luego su hermoso rostro pálido se fue desencajando. ¿Más de 100 chicos? ¿Había agregado a tantos chicos como amigos? Entonces, Hyun Chi pensó que las fotos que Heo Yanan publicaba en su círculo de amigos serían vistas por más de 100 chicos, y se sintió aún peor. Si lo hubiera sabido, no habría preguntado. Hyun Chi tiró el teléfono a la mesita de noche, apretó ligeramente el cabecero con las manos. Y luego cerró los ojos, tratando de dormir para adormecer su malestar. Al ver que Hyun Chi no respondía,
Heo Yanan pareció darse cuenta de algo, y una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Solo está celoso. Aunque era solo una suposición, seguía estando muy contenta. Sin embargo, no quería pasarse. Por miedo a que Jianchi malinterpretara algo, así que se apresuró a enviar otro mensaje, Namfen Tajianan. Es broma. Solo tengo 3 amigos hombres, uno es mi papá. Otro es mi hermano pequeño, y el último está charlando conmigo ahora mismo. Travieso. Jianchi no dejaba de pensar en las publicaciones del círculo de amigos de Heo Yanan, que serían vistas por más de 100 chicos, y sentía una opresión inexplicable en el pecho. No podía dormir en absoluto. En ese momento, el teléfono en la mesita de noche volvió a iluminarse. Al ver ese familiar icono de WeChat, Jianchi, por un instante, sintió ganas de no abrirlo, pero tras dudar un momento, aún así cogió el teléfono de la mesita de noche. La sorpresa llegó tan de repente como un tornado. Jianchi, al leer el mensaje de Heo Yanan, se quedó primero atónito, y luego su corazón oprimido de repente se sintió aliviado. Se sintió extraordinariamente cómodo. La publicación de momentos de Heo Yanan solo la veía su familia. Entonces no hay problema, siempre que ningún otro chico la haya visto. Jianchi aún no se daba cuenta de que ya sentía posesividad por Heo Yanan, sino que estaba absorto en el diálogo de la publicación, que solo él podía ver. Gracias por estos materiales. ¿No sueles comunicarte con chicas? Entre mis contactos de WeChat, solo tú eres amiga del sexo opuesto. En 2 días terminaré mi pintura al natural. Jianjin, de buen humor, de repente perdió el sueño. Quiso levantarse un poco y se recostó en el cabecero, luego escribió un texto y lo borró, repitiéndolo varias veces. Respondió fríamente una sola palabra, Jianjin. Su Yuan esperó un buen rato. Y lo que obtuvo fue una palabra, oh. Enfadada, volvió a coger el cojín. Y le dio varios golpes. El pobre cojín, que acababa de recuperarse, quedó aplastado de nuevo. ¿Qué quiere decir con eso? Su Yuan, después de golpear el cojín varias veces, lo lanzó al otro lado del sofá y frunció los labios. Ahora podía estar segura de que Jianjin no había tenido una revelación, sabía que no sabía conversar, así que iniciaba temas para hablar con ella. Namfen Tajianan, tengo sueño. Jianjin, al saber que los amigos varones de Su Yuan, aparte de sus familiares, solo era él, se sintió mucho más animado, sin nada de sueño. Su Yuan dice que tiene sueño. Mejor no la molesto. Miró fijamente la pantalla del móvil, murmuró para sí. Y luego le respondió con consideración, Jianjin, si tienes sueño, descansa temprano. Ay, Su Yuan se rió con enfado, se levantó del sofá. Y fue a la nevera a coger una botella de agua fría. Solo había dicho que tenía sueño por enfado. Para mostrar su molestia por la respuesta de Ou de Jianjin. ¿Cómo es que no lo entendió? De verdad pensó que tenía sueño. También es cierto, ¿cómo esperar que Jianjin capte el doble sentido de mis palabras? Con Jianjin, hablar con indirectas no funciona en absoluto. Su Yuan bebió un poco de agua. Sonrió ligeramente. Enfado. Namfen Tajianan puso los ojos en blanco. ¿Acaso cree que mi preocupación es demasiado superficial? Jianjin murmuró para sí con duda. Al segundo siguiente, soltó una risa suave. Este emoji del gato poniendo los ojos en blanco es bastante lindo. En ese momento, Jianjin se dio cuenta de algo, parecía que cada vez que Su Yuan enviaba emojis, siempre usaba gatos. ¿Acaso también le gustan los gatos? Gatos, antes, en el parque junto al mar, le hice un pequeño hogar a un gato callejero. Y a menudo iba a alimentarlo. Pero luego, parece que la señora de la limpieza desmanteló la casita. Ese gato callejero, no sé a dónde fue. Fui varias veces al parque junto al mar. Y no lo vi. Extraño bastante al gato, su cabeza peluda. Y la sensación de su mano al tocarlo. Tras volver en sí, Jianjin, rara vez, tomó la iniciativa. Y le envió un buenas noches a Heo Yanan. Al ver este mensaje, Heo Yanan se bebió de un trago la mayor parte de la botella de agua fría que le quedaba, luego tiró el móvil al sofá. Y también se tumbó agotada. Las fotos las tomé especialmente para Jianchi, pero él no mira los momentos. Así que aún quiero que las vea. No puede ser que las haya tomado en vano. Unos 30 segundos después, Heo Yanan retiró esas fotos. Namfen Tajianan, lo siento, en realidad iba a enviárselas a Inin. Me equivoqué. Heo Yanan no quería que las fotos de hoy perdieran su valor. Ni quería mostrarse demasiado proactiva, así que usó este método. En cuanto a si Jianchi las había visto o no, no le preocupaba en absoluto, porque este momento lo había calculado bien, mientras Jianchi no estuviera dormido, podría verlas. Tras terminar la conversación, Jianchi no salió apresuradamente de la interfaz de chat, sino que revisó varias veces el historial de mensajes de ambos. Así que las fotos que Heo Yanan envió, las vio de inmediato. Al principio, se preguntó si Heo Yanan no tenía sueño, ¿por qué de repente le enviaba las fotos de los momentos? Pero luego, la operación de retirar las fotos y dar una explicación hizo que Jianchi comprendiera algo al instante. Heo Yanan no había publicado esos momentos para registrar su día,
sino especialmente para que él los viera. Qianchi no respondió al mensaje de Heu Yanan, pero en su rostro apareció una leve sonrisa. ¿Acaso se habrá dormido? Heu Yanan, nerviosa y expectante, tras mirar el móvil 2 o 3 minutos. Dijo con tono de duda, a mediados de octubre, en la estación de tren de Jiangchen. La vestimenta de Heu Yanan hoy era de estilo juvenil. Una gorra de béisbol blanca cubría su largo cabello recogido. Y media cara también estaba oculta, pero se podía sentir que debía ser muy hermoso, asombrosamente hermoso. Incluso con la cabeza baja, su figura alta y su aura radiante seguían siendo muy llamativas. De pie entre la multitud, se le podía ver a simple vista. ¿Por qué aún no sale Qianchi? Heu Yanan, mediante rodeos para sonsacar información. Finalmente logró obtener la hora del vuelo de Qianchi de regreso a Jiangchen, preparándose para darle una sorpresa. El resultado es que ahora han pasado más de media hora desde la hora del vuelo que él dio. Pero todavía no veía la figura de Qianchi, por lo que se impacientó un poco, pensando que había pasado por alto a Qianchi. Después de todo, incluso bajando del tren y yendo a la estación, no tomaría más de media hora. Por otro lado, debido a que el tren se retrasó 10 minutos, Qianchi, Lu Boyan y otros estaban en ese momento haciendo fila para pasar el control de seguridad en la salida. Así terminó esta hermosa excursión de pintura al natural, que jodidamente molesto. Y hay algo aún más molesto. A partir de mañana, volveré a vivir la vida de mañana y tarde todos los días. Mátame. Estoy cansado. Heu Yanan esperó unos minutos más en el mismo lugar, y al ver que aún no encontraba la figura de Qianchi, sacó silenciosamente su teléfono. Parece que Qianchi ya se ha ido. Originalmente quería darle una sorpresa. Sintió una ligera decepción en su interior, justo cuando estaba a punto de preguntarle a Qianchi si se había ido, como si una fuerza desconocida lo impulsara a levantar la cabeza. Mirando hacia la dirección de la salida, en el momento en que levantó la cabeza, su refinado rostro quedó completamente expuesto al aire. Pupilas claras y brillantes, cejas curvadas como sauces, largas pestañas temblando ligeramente. Su piel blanca e impecable dejaba ver un leve rubor rosado, sus labios finos como pétalos de rosa, tiernos y tentadores. Qianchi, él sonrió radiante y saludó con la mano a lo lejos. No lo había pasado por alto, Qianchi acababa de salir de la estación. Debería estar muy sorprendido de verlo, ¿verdad? Hermano, pensó felizmente para sí. Heu Yanan era realmente deslumbrante. En cuanto Qianchi salió de la estación, lo vio. En ese momento, los sentimientos de Qianchi eran algo complejos, había sorpresa. Había sorpresa. Por un momento, se quedó atónito en el lugar. Su profesor y compañeros a su lado también se quedaron paralizados por un instante. Lu Boyan miró durante unos segundos a la chica muy hermosa que estaba a lo lejos. Luego le lanzó a Qianchi una mirada que decía, tío, no está mal. En cuanto a las expresiones en los rostros de los estudiantes de arte, eran mucho más complejas. Presunción, sorpresa, decepción, envidia, celos, etc. Todas aparecieron en sus rostros. Y en ese instante, Heu Yanan ya había corrido desde lejos hasta frente a Qianchi. ¿Sorpresa? Parpadeó, levantó su pequeña mano. Sus hermosos dedos se movieron de forma irregular hacia adelante y hacia atrás, unas cuantas veces. Un poco. Qianchi se tocó la nariz. Hoy no es fin de semana, y Heu Yanan pidió permiso para venir a la estación a recogerlo. Esto realmente no lo esperaba. Hacía muchos días que no veía a Qianchi, y Heu Yanan todavía tenía muchas cosas que quería decirle. Pero con tantos compañeros alrededor mirando, por un momento no supo qué decir. Así que miró a Qianchi con apuro. Aunque ambos solían chatear por WeChat. Qianchi era un cortador de conversaciones, Heu Yanan simplemente no podía seguir la charla. Así que tenía muchas cosas guardadas. ¿Qué quería decirle? Como había más de 30 personas participando en la excursión de pintura, Lu Boyan directamente se comunicó con los superiores. Y organizó un autobús escolar para recogerlos. Originalmente, Qianchi también planeaba tomar el autobús escolar de regreso, pero la aparición de Heu Yanan lo hizo abandonar esa idea. Profesor Lu, no tomaré el autobús escolar. Me voy primero. Las miradas extrañas de los compañeros alrededor hicieron que Qianchi se sintiera algo incómodo. Así que le dijo a Lu Boyan a su lado. Ve, ten cuidado en el camino. Lu Boyan sonrió de forma extraña. Tras obtener la respuesta, Qianchi miró a Heu Yanan. Y empujando su maleta, se dirigió hacia la zona de espera de taxis. Al ver esto, Heu Yanan primero hizo un gesto de despedida a los profesores y compañeros de Qianchi, y luego, con una sonrisa apenas contenida, alcanzó a Qianchi. Qianchi, has estado sentado en el tren bala durante 3 o 4 horas, ¿debes estar cansado? Si sigues así, me vuelvo a tomar el autobús escolar. ¿Te asustaste? ¡Guau! Los estudiantes de arte miraron las espaldas de los dos, riendo y bromeando mientras se alejaban, y gradualmente cayeron en el silencio. En la zona de espera de taxis, debido al altísimo atractivo físico de Qianchi y Heu Yanan, la gente que esperaba allí, de vez en cuando les echaba un vistazo, y otro vistazo. Qianchi.
¿Recuerdas que te dije que hay una pizzería muy buena cerca de la escuela? Más o menos me acuerdo. Entonces, ¿qué tal si vamos a probarla este fin de semana? Heo Yanan movió ligeramente su cuerpo un poco más cerca de Jianchi. Dijo con expectativa, mientras sentía el suave aroma que emanaba de él, y el párpado de Jianchi tembló ligeramente. Luego, fingiendo calma, dijo, tengo que ver si tengo tiempo. Heo Yanan alargó la sílaba con decepción. ¿Acaso esta respuesta de Jianchi no era lo mismo que un rechazo? No puede ser. La primera vez que invitaba a Jianchi a comer fuera del campus no podía terminar en fracaso. Esa pizzería era realmente deliciosa. La gente de Jianchen no engaña a la gente de Jianchen, dijo Heo Yanan con total sinceridad, guiñándole un ojo a Jianchi. Al verlo así, Jianchi sintió de repente ganas de reír, y luego repitió lo que acababa de decir. Tengo que ver si tengo tiempo, y justo cuando la brillante mirada de Heo Yanan comenzaba a apagarse. Añadió, lo más probable es que sí tenga tiempo. Entonces lo daré por hecho. Le echó un vistazo a la radiante sonrisa que iluminaba su rostro, y en el pálido y apuesto rostro de Jianchi. También apareció involuntariamente una sonrisa casi imperceptible. En ese momento, el taxi que Jianchi había pedido se detuvo lentamente en la zona de recogida. ¿Dónde te sientas?, preguntó después de meter la maleta en el maletero. Heo Yanan pensó un momento y, señalando la puerta trasera, dijo: atrás. Había elegido sentarse atrás con una pequeña intención. Después de todo, si se sentaba en el asiento del copiloto, no podría estar junto a Jianchi, pero sentarse atrás no era seguro. Jianchi asintió con comprensión, y luego puso la mano en la manija de la puerta delantera, preparándose para sentarse en el asiento del copiloto. Al ver esto, Heo Yanan se apresuró a gritar: «Jianchi». «¿Qué pasa?». Jianchi, que estaba a punto de abrir la puerta, se detuvo y preguntó confundido. Heo Yanan sonrió con vergüenza. No podía decirle directamente a Jianchi: «Quiero sentarme contigo». Así que, tras pensar unos segundos, dio una razón poco convincente: «El asiento del copiloto no es seguro». Tanto Jianchi como el taxista miraron a los dos. Heo Yanan también sintió que su excusa era demasiado descabellada, así que tras un momento de silencio, dio una razón más plausible: «Hace poco vi un vídeo corto que decía que el asiento del copiloto es para la novia. O la esposa, ¿no sería inapropiado que te sentaras ahí?». Jianchi se quedó atónito. ¿El asiento del copiloto es para la novia o la esposa? ¿Dónde había visto Heo Yanan ese vídeo? Además, el taxista habrá tenido a cuanta gente sentada ahí, seguramente no hay tal regla. Al ver a Jianchi perplejo, Heo Yanan lo tomó del brazo y lo llevó hacia atrás. ¿Qué haces parado? Entra rápido. Una vez que metió a Jianchi en el coche, Heo Yanan, con toda naturalidad, retiró la mano que tenía en su brazo. «Señor conductor, arranque, por favor». Él gritó hacia adelante: «Heo Yanan, ¿puedes explicarme por qué el asiento del copiloto no es seguro?», preguntó Jianchi, desconcertado. El conductor también aguzó el oído. Heo Yanan dejó ver un instante de incomodidad, luego respiró hondo y dijo: «Lo que dije antes sobre el copiloto es que solo puede sentarse la novia o la esposa. En realidad, hay más». Hizo una pausa. Y continuó: «Había una chica que se enteró de que una mujer desconocida se había sentado en el asiento del copiloto de su marido. ¿Adivina qué pasó? Reunió a un montón de gente. Y le dieron una paliza a su marido y a esa mujer». «Jianchi, dime, ¿es seguro o no el asiento del copiloto?». Heo Yanan bajó la voz a propósito, creando una atmósfera aterradora. Sin embargo, Jianchi, tras oírlo, soltó una risa poco común. El conductor también negó con la cabeza entre risas. «Jianchi, te digo la verdad». «Lo sé, pero ¿de qué te ríes? No será posible que la que se sentó en el copiloto fuera la amante». «Yo qué sé, el caso es que el copiloto es peligroso». Heo Yanan se apresuró a decir: «En realidad, todo esto eran excusas que ella había inventado para que Jianchi se sentara atrás». «Heo Yanan, ¿crees que soy un niño? ¿Por qué preguntas eso?». «Solo tengo curiosidad. ¿Cómo ibas a ser un niño? Eres claramente un chico guapo». Mientras hablaba, Heo Yanan siempre se inclinaba un poco hacia Jianchi. Al principio, entre los dos aún había un espacio de un asiento, pero con cada frase que ella decía, la distancia se acortaba un poco. Al principio, Jianchi no se dio cuenta. Cuando ese agradable y familiar aroma suave lo envolvió, ya era tarde. Heo Yanan ya se había acercado, sus hombros estaban separados apenas por 2 centímetros. Casi tocándose. ¿Lo haría a propósito? El párpado de Jianchi tembló ligeramente. Y murmuró para sí mismo. Heo Yanan actuaba como si no hubiera pasado nada. Todavía compartía con una sonrisa radiante las anécdotas escolares con Jianchi, sin embargo. La atención de Jianchi en ese momento claramente no estaba en escuchar sus anécdotas escolares, sino en otras cosas, por lo que sus respuestas eran bastante superficiales. Porque hoy Heo Yanan llevaba unos shorts vaqueros azules, así que esas largas piernas blancas y deslumbrantes quedaron expuestas sin pudor a la vista de Jianchi. Jianchi no tenía la intención de mirar las piernas largas y tentadoras de Heo Yanan, sino que estaban demasiado cerca y su visión periférica siempre se desviaba inconscientemente hacia ese destello de blancura.
Desde la última vez que me ganó fácilmente 6-0. Ya no juega bádminton conmigo, ahora necesito urgentemente un compañero, ¿lo consideras? Justo mañana por la mañana hay clase de educación física. Los hermosos ojos de melocotón de Heo Yanan, algo brumosos, miraron hacia la ventana con cierta expectativa, pero después de esperar unos segundos, no recibió ninguna respuesta, así que giró la cabeza con desconcierto, justo cuando el taxi tomó una curva cerrada. En ese momento, Heo Yanan no tuvo tiempo de reaccionar, y se chocó violentamente contra Jian Chi. Al instante siguiente, cuando reaccionó, su rostro ya había chocado contra la pierna de Jian Chi. Jian Chi estaba aturdido, la sensación de hormigueo en su muslo lo hizo bajar la cabeza involuntariamente. Y lo que vio fue una cabellera negra y brillante, un poco desordenada. Después de unos segundos, al ver que la cabeza de Heo Yanan aún estaba enterrada en su pierna, una leve incomodidad cruzó el rostro de Jian Chi. ¿Estás bien? Al oír la voz cerca de su oído, Heo Yanan dudó 2 segundos y levantó la cabeza apresuradamente. Luego se colocó algunos mechones de cabello desordenado detrás de la oreja, y negó con la cabeza sonrojándose ligeramente. No pasa nada. Los dos se miraron, sin saber qué pensaban. Por un momento ninguno habló. Luego, volvieron a girar la cabeza para mirar por la ventana, en el camino hacia la casa y la urbanización. El taxi estaba excepcionalmente silencioso, Heo Yanan y Jian Chi no hablaban, pero los latidos del corazón, palpitantes, resonaban continuamente en sus pechos. 20 minutos después, Jian Chi abrió la puerta del coche, sacó la maleta del maletero y se dispuso a entrar a la urbanización. Sin embargo, en ese momento, Heo Yanan también bajó del coche. Jian Chi se quedó ligeramente aturdido. Por un instante, en su mente apareció la idea de ¿no será que quiere venir a mi casa? Heo Yanan, por supuesto, notó la confusión en los ojos de Jian Chi. Así que encontró una excusa cualquiera, y encogiéndose de hombros con una sonrisa, dijo, justo tengo que comprar algo por aquí. Mientras hablaba, echó un vistazo silencioso a los alrededores, y al mismo tiempo memorizó las palabras, casa y urbanización. En su mente, un destello de sorpresa cruzó el rostro de Jian Chi. ¿Comprar algo? Sí, solo comprar algunas cosas de uso diario, dijo Heo Yanan sin cambiar de expresión. ¿Acaso no hay supermercado donde vive? Un pensamiento absurdo saltó en la mente de Jian Chi. Si no hay nada más, me voy primero. Al ver que Jian Chi solo preguntaba por cortesía y no tenía intención de seguir conversando, entonces forzando una sonrisa. En realidad, se bajó del coche a propósito con solo 2 objetivos. Primero, saber dónde vivía Jian Chi. Segundo, quería pasar más tiempo con él. Después de todo, no se habían visto en más de 10 días, solo esos 30 minutos en el taxi no eran suficientes. Quería estar más tiempo con él, aunque no hablaran. Con solo mirarlo le bastaba. Apenas había dado 2 pasos, cuando la voz de Jian Chi sonó cerca de su oído. Heo Yanan. Heo Yanan se quedó atónito, luego giró la cabeza con sorpresa alegre. ¿Qué pasa? Espérame un momento, te acompaño, dijo Jian Chi con tono fingidamente calmado. Justo en el instante en que Heo Yanan se dio la vuelta para irse, por alguna razón su corazón dio un vuelco. Se sintió un poco incómodo. Heo Yanan se había tomado un día libre especialmente para recogerlo en la estación. Si él no mostraba algún gesto, no parecía adecuado. Jian Chi, ¿hoy estás bien? Los ojos claros de Heo Yanan brillaban con una luz radiante. Al oírlo, Jian Chi se sintió feliz por dentro. Pero su expresión seguía siendo fría e indiferente. Primero dejaré la maleta en la garita de seguridad. No tengo prisa. Puedes dejar la maleta en casa y luego volver, no hay problema, dijo Heo Yanan con mucha consideración. No hace falta. Jian Chi, sin pensarlo, lo rechazó directamente. Entrar y salir de la urbanización tomaría al menos 10 minutos. No quería que Heo Yanan esperara demasiado. En cuanto a por qué no consideraba invitarlo a su casa, tenía miedo. Si su madre lo viera en ese momento trayendo a una chica tan bonita a casa, él y Heo Yanan no tendrían que ir a comprar artículos de primera necesidad. En el supermercado grande, Jian Jin actuaba como ayudante de Heo Yanan, empujando el carrito de compras. Recorrían los pasillos de snacks. Heo Yanan parecía estar de muy buen humor. Sonreía durante todo el trayecto, cada vez que ponía un paquete de snacks en el carrito. Le contaba a Jian Jin lo delicioso que era ese snack, vistos desde lejos. Los dos parecían una pareja de novios, el chico empujando el carrito, y la chica girando la cabeza de vez en cuando, sonriendo alegremente y bromeando con su novio. Jian Jin, te digo que esta barra de chocolate está súper rica. La última vez que vi series de madrugada, me comí 3 cajas enteras. Y estas galletitas de yogur y fresa también son muy ricas. Heo Yanan lanzaba al carrito uno tras otro los snacks que consideraba deliciosos. Luego, inclinando ligeramente la cabeza, preguntó con expectación, ¿tienes algún snack que te guste? No. ¿Y alguna bebida que te guste? Heo Yanan cogió una botella de Sprite. La pegó a su mejilla y movió la cabeza. No. Entonces, en el rostro de Heo Yanan apareció un atisbo de decepción, como si hubiera visto algo. Rápidamente tomó un paquete de almendras del estante. ¿Frutos secos?
Al recibir otra negativa de Jiang Jin, las cejas de Heo Yanan, que siempre habían estado levantadas, finalmente se fruncieron. ¿Cómo es que no hay nada que le guste a Jiang Jin, después de dar toda una vuelta? A diferencia de la emoción de Heo Yanan, Jiang Jin mostraba cierto cansancio. La última vez que fue al centro comercial con su madre, decidió que no volvería a ir. Nunca imaginó que ir al supermercado también sería tan agotador. Mirando el carrito lleno de snacks, Jiang Jin quería preguntarle a Heo Yanan, así que lo que llamas artículos de primera necesidad son snacks, ¿verdad? Justo cuando ella empujaba el carrito hacia la caja registradora,